Hola a todos, bienvenidos un día más a Dura la Vita. Hoy repasaremos todo lo que ha sucedido en el Gran Premio de Le Mans, que ha tenido de todo. Ha sido emotivo, un gran premio de taquicardia que a continuación analizaremos con nuestros tertulianos, los habituales de siempre como son Ricard Jové, Rubén Chaus y Ramón Forcada. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Y tenemos, oye, ahora tendremos tiempo de desgranar porque ha pasado de todo. Y como sabéis, estamos en Chelsea 1979, rodeados de una colección increíble de coches, de motos, de cascos, de equipamiento. Y ahora mismo estoy viendo el invitado especial que nos acompaña hoy, que si os hablo del mundo del enduro, seguro que os viene a la mente. Josep García. Bienvenido a Dura la Vita, un placer tenerte aquí. Buenos días, un placer estar aquí con vosotros, soy un gran seguidor de vuestro programa y, como digo, un placer estar aquí hoy. Siempre nos acompañan campeones del mundo y bueno, tú tienes un palmarés impresionante en campeonatos de Cataluña, de España, de los ISDE, del Mundial. El año pasado ganaste Enduro GP en el 2024 y oye, ¿nos puedes hablar un poquito de esta temporada? ¿Cómo la estás llevando? Porque ha sido un poco también de altibajos, ¿no? Sí, la temporada pasada fue un año increíble, ganando Enduro GP y Enduro 1. Y este año hemos empezado de una manera regular, diría yo, ¿no? Tuve una lesión a principio de año de la clavícula, luego fui a la primera carrera prácticamente sin entrenar y ahora tuvimos el segundo Gran Premio en casa y tuve una caída que también me ha dejado un poco dolido, pero bueno, estamos ahora descansando, recuperando y para la próxima. Y hemos aprovechado y lo vamos a disfrutar aquí en Dura la Vita. Y por cierto, que es verdad que él es el jefe del enduro, pero también tienes experiencia en el mundo de la velocidad. Conoces bien a muchos de los protagonistas que nos deleitan cada fin de semana en MotoGP, que ya nos contarás algún detallito si puede ser. Y como hemos comentado, en Le Mans tuvimos un viernes y un sábado con unas condiciones ideales, estables, atípicas, os diría, ¿no? Para ser Le Mans. Pero ¿qué pasó el domingo? Que cambió todo. La lluvia hizo acto de presencia y el guión se cambió totalmente. Al final es un fin de semana de esos de expertos. Por cierto, para expertos, mi amigo Ramón Forcada. El otro día estuvimos hablando, ¿no? del tema de los seguros. Dije, ¿a quién se lo voy a consultar? Pues a Ramón, ¿a quién va a ser? ¿Y qué me dijiste? Pues que para moto, Pon Group. Porque, bueno, yo había hecho cosas con ellos ya hace años y la verdad es que son moteros, pero aparte tienen una ventaja muy grande. Yo tengo motos aún aseguradas con ellos y tienen una ventaja muy grande, que es que no es solo una compañía de seguros, es que te dan una carta de servicios que puedes hacer. Te dan desde el seguro básico al mínimo, que es normalmente lo que usan los endureros, porque es obligatorio, porque al final no vale para nada. Pero luego tú puedes tener la moto y te pueden hacer revisiones, te pueden hacer las ITVs, hay una carta de servicios impresionante. Son moteros. Es que al final seguros hay muchos, ¿no? Pero uno específico pensado para el mundo de la moto. ¿Tú cuántos años has estado en MotoGP? 36, no me lo recuerdo. Mira, pues llevan los de Pon Group 35 años haciendo estos seguros específicos para moto y al final ellos lo que quieren, su máxima es que tú te sientas como un profesional, como Dani Pedrosa, como Pedro Acosta y que tengas esa carta, como dices, sí. ¿No? Tienes pues la asistencia en carretera y te dan la moto de repuesto. Tienes, por ejemplo, también puedes consultar telefónicamente mecánicos, abogados que te pueden hacer algún tipo de gestión, consultas médicas, un montón de servicios, ¿no? Para que lo adaptes un poco a tus necesidades. Sí. Yo te digo, el único problema, haciendo broma, es que contratar el seguro es complicado, porque hay una carta de servicios que es que tienes que empezar, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta quiero, esto no quiero, y al final dices, bueno, pero lo que quieras, hay lo que quieras. Sí. Además trabajan con 17 fabricantes, muchas veces cuando te compras una moto, el seguro que ya te viene en los primeros años es de Pon Group, o sea que un acierto, Ramón, gracias por el Totalmente. consejo. Y oye, ¿qué me decís de Messier Le Mans, Johan Zarco, protagonista indiscutible, momento histórico que hemos vivido este fin de semana, súper emotivo, además con la familia ahí? ¿Por dónde queréis empezar? Porque ha habido tantísimas cosas tan especiales que vamos a repasarlas todas. Bueno, yo diría que yo de los enfants de la patrie, porque realmente ayer fue un día brutal, teniendo en cuenta primero que más de 120.000 espectadores en el circuito de Le Mans,
300.000 el fin de semana. Si ya veníamos de Jerez con un éxito, este ha sido brutal. Y el fin de semana yo creo que no hay nadie que no haya podido empatizar con lo que pasó ayer con Johan Zarco, con la carrera emocionantísima que vimos, con todas las situaciones que se dieron y realmente fue un domingo para no olvidar. Y delante de su afición, ¿no? Seguramente todos estamos con el foco puesto en Fabio, ¿no? Después de la pole, de que es el piloto francés al final que lo tenía todo un poquito más en su sitio, pero la sorpresa la dio Zarco. ¿Cómo lo viviste? Porque fue una carrera súper estresante. La verdad que estaba en casa, que si llego a tener un pulsómetro me da algo. Fue una carrera brutal. Y como dice Zarco, la última vuelta fue increíble porque se escuchaba la gente chillar cuando lo grababan llegando a meta y se me pusieron los pelos de punta, la verdad, porque fue bestial. Sí, ¿y qué me decís de la visita de los padres también? Porque, bueno, el padre en alguna ocasión sí que había ido, pero la madre en 17 años no había visto una carrera de su hijo. Digo, mira, pues has tenido bastante puntería, hija, para irlo a ver. No, pero hay cosas que se dan en el momento justo, Sí. cuando toca y cuando está haciendo. Yo conozco bien a Zarco porque fue con nosotros que se relanzó en su carrera deportiva cuando salió de KTM mal parado y me fui a Phillip Island cuando yo, pues de alguna manera, rocambolescamente hablando, recaí como director deportivo de la Avintia y lo primero que hablamos internamente que es que había que tener pilotos top. Proyectos difíciles y pequeños donde hay poco presupuesto, con un piloto top solventas mucho la papeleta, porque la experiencia de un piloto te hace que haga resultados quizá puntuales, pero que desmarcan del resto y que dan mucho valor. Entonces yo me acuerdo que fue en Phillip Island, donde hay las casetas típicas de toda la vida detrás del paddock, y esperar hora y media a Zarco para perseguirle y convencerle de que viniese a correr con nosotros, y buscando un poco la empatía de Ducati y de Digi para que empujase el proyecto y que de alguna manera nos apoyasen. Esto se fraguó, empezó con nosotros con algunas dudas, le demostramos que éramos competitivos dentro de la pista, quizá fuera nos faltaban algunas cosas, y bueno, Paul Embreno hizo el podio, estuvo delante, de ahí se fue a Pramac, de Pramac ganó carreras, de carreras, y bueno, yo creo que es un esfuerzo al final que te da pues la recompensa que ha pasado, y justo en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la situación de que Honda parecía que era un equipo satélite, pero se ha convertido en el liderazgo de Honda, que ya lo hemos dicho muchas veces, y la otra es que mucha gente no lo sabe, pero es que el piloto querido en Francia, con todo respeto, que es mucho Quartararo, pero realmente, al que realmente quieren mucho es a Zarco, porque es como que le ven como un piloto del pueblo, ¿vale? Quartararo es una estrella, es la estrella. Y Zarco es un poco siempre ha corrido con equipos privados, siempre se ha buscado la vida, siempre muchos patrocinadores de a pie a calle, está mucho tiempo compartiendo con los fans, va en moto y viaja Zarco de carrera a es más carrera. como un motar. Es un motar, Sí, sí. es un re-motar, como dicen los franceses. Quartararo es más como Hamilton, tú lo has dicho, es más estrella. En ese Y sentido. por eso ayer yo creo que sí que se le agrada mucho de que Quartararo lo hiciese muy bien, porque es su estrella, es una estrella, pero Zarco es como el esfuerzo del pueblo, el tal, y ahí es donde creo que esa emoción fue una victoria de Francia, digamos, del motor. Yo me acuerdo de un entreno en Aragón, y cuando ya volvía en coche y por la carretera un tío en moto que se iba. Ostras, yo digo, bueno, tranquilo, además no, bien, pero bien. Digo, mira, este tío conduce bien. Era Zarco, que había ido a entrenar y se volvía a su casa en moto. A mí me pasó Una en paliza, Aragón lo mismo hace muy poco. ¿Sabes con quién también? Con Miller, otro. Miller. Con Miller. otro. Con la Con Harley, Miller. con Con la Miller. Harley, volviendo de Aragón, me adelantó que iba para Andorra otro personaje. Estamos hablando de Dos personajes. perfiles, sí. Correcto. Sí, O sea, tíos con una personalidad marcada, tíos especiales que no entran muchas veces dentro del cliché del piloto típico, sino que Estándar, son sí. personajes. Pero él en agua ha ido bien siempre y bueno, tiene la ventaja que cuando hay agua las motos se equiparan. El motor ya deja de ser tan importante porque al final todos son controles y todo. No, y otra es- cosa más, y todo es quitar potencia. sumado a esto, se equiparan más cosas. Zarco tiene 34 años y seguramente no está al nivel para estar cada día 300 pulsaciones como los demás y poder jugarse la vida cada segundo, y no tiene el material. Pero sí que tiene una experiencia en la cual sabe leer las cosas con una velocidad que otros no saben, ¿vale? Eso es. Y el concepto pasó que Zarco, desde la primera curva, ahí que empieza su carrera, que es: me salvo de la caída en casa, me quito presión porque estoy último, relanzo mi vida y no juego al juego de los demás, sino
Calce-toi, como dicen los franceses. ¿Sabes? Y ahí es donde empieza su carrera y crece porque entiende y lee muy bien el neumático, el grip, el todo, y deja que los demás pues se ahogan en su propio charco y él, pues como bien has dicho, eso es la edad, es la experiencia y el saber. Eso que dices es precisamente una de las 3 claves de esta carrera, y esta es que si Zarco no es de alguna manera por la carambola de Bastianini que tira Pecco y luego sacan a Zarco y tal, puede, y solo es un easy, pero puede que Zarco, aunque tenía claro que la goma era de agua, igual que lo dijo Pecco, que te la tenía clara, puede que Zarco, si hubiera salido bien, hubiera por inercia, por simpatía, hecho lo mismo que todos, ¿no? Que es entrar a cambiar, puede. Como se vio ahí el 17, que iba al 17, dijo, yo me aguanto aquí y tiro, y le salió perfecto. Y Pecco, si no hubiera tenido daños en la moto, estoy seguro que también se hubiera quedado en pista con la moto que iba en neumáticos de agua. Así que al final lo que está claro es que a pocos, y Nakagami otro, tenían claro que la monta era la de agua, porque los radares así lo indicaban. Pero aquí hay una cosa, si os acordáis, los servicios meteorológicos buenos son los de los aeropuertos. Allí hay un aeropuerto a 500 metros de la pista. Paralela a la recta. Sí, paralela a la recta, o sea, no está lejos, digamos. Yo no sé si él tenía contacto directo con el aeropuerto, porque yo lo he hecho en algunos equipos, decir, no, tú te miras todas las webs que hay de servicio meteorológico y como ninguna cuadra dices, bueno, ya no sé cuál es la buena. Si tú quieres tener un servicio bueno, llama al aeropuerto más cercano y eso es lo que funciona de verdad. Y esto de eso, en Japón lo hemos visto otras veces, que a veces los japoneses son los especialistas en decir, no, esto irá por aquí, me quedo aquí, me quedo con esto. O sea que lo de Zarco para mí es y la otra es la inercia, como dice Ricard, en que tú miras una web y luego la gente con los WhatsApps, no, aquellos miran aquella que les va mejor, aquello tal y cual. Sí, y empiezas dentro del circo propio, se queda una burbuja dentro del circo que la gente se cuestiona sus propias cosas que ya lleva años haciéndolas. Claro. Y después de 30 años haces el mismo error cada día, porque Le Mans sabemos que la climatología cada año llueve de alguna manera. Date cuenta que aun cambiando por 2 veces de moto, y si no llega a ser el nuevo reglamento que hay las dos long laps, hubiera ganado Márquez. ¿Me explico? No. Sí, cambiando 2 veces y haciendo 2 long laps, si no hubiera ganado, quiero decir, hubiera estado luchándolo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba penalizado por las long laps, pero cambiando de moto fue bastante efectivo. Pero esto era un easy, ¿eh? Sí, pero easy. Pero para mí lo que marca la diferencia es el tiempo que pierdes en cambiar de moto en MotoGP, que no es como un Fórmula 1. Este es más lo que las 2 long laps. No, las 2 long laps son 7 segundos. Son sí, 7 segundos. Ganó por 22. Es una colada. O sea, ganaba por 15. Las long laps no son definitivas. Ahora, dos cambios de moto, esto sí que es definitivo. Depende de qué pista no son definitivas. En esta concreta no. No, es igual. La peor son 4 segundos y medio. Si tú ganas con 22, 2 long laps son 9 segundos. Sí, aquí digo, pero hay otras pistas que es más complicado. Ya te digo, la más larga son 4 y medio. Hay algunas que son 2 y medio. Con agua. Con agua, te equivocas, entras mal. Sí, pero el problema es el cambio de moto. De todas formas, Marc hizo pues la carrera inteligente. Hizo la carrera del año. Para mí, la que tocaba. La mejor del año. Es decir, y súper inteligente. Claro. Un segundo, antes de entrar en todo este proceso que repasaremos, porque la verdad es que hubo una movida importante en todos los procedimientos de salida para seguir con el tema de Zarco. Josep, ¿cómo viste esa gestión de la carrera? Porque ahora lo acabas de comentar, es que en el momento de la salida él se ve que se queda súper atrás, se ve involucrado en ese accidente, incluso se va por la gravilla. Y él llegó a comentar, bueno, ya me quedé tan para atrás que me dediqué a gestionar este neumático de lluvia, porque seguramente si hubiera tirado fuerte desde el principio, igual al final no hubiera llegado en esas condiciones. ¿Y cómo viste toda la gestión de las 24 carreras que tuvieron en un mismo Gran Premio? Bueno, yo creo que Zarco fue muy inteligente, porque como tú dices, ayer también lo pensé, sinceramente, dije... Fue muy inteligente porque si cuando ellos iban con neumático de seco hubiese apretado al máximo, yo creo que eso lo hubiera cargado para final de carrera, porque la carrera se hizo larga. Y yo creo que estuvo en cada momento fue perfecto, sinceramente. Y también quiero decir que Zarco, a las otras carreras también creo que ha estado de las primeras ondas, que yo creo que, si no recuerdo, en Qatar estaba por ahí delante también y al final pues está demostrando que después de las Ducatis está ahí. Yo creo que es más que merecido lo que hizo y lo hizo pues perfecto todo.
Claro, a priori ahora siempre hablamos, ¿no? A ver qué piloto de Ducati va a ganar, ¿no? Y al final, pues mira, hemos tenido esa Sí, sorpresa. Y aparte costó la racha de Ducati también. Que esto es importante porque no veas. Y además eso, con una moto que ahora mismo pues no está en su mejor momento, el equipo satélite, el veterano de la parrilla, o sea, son muchos factores, ¿no? que hacen este momento súper especial. Y antes comentabas las cifras de los asistentes. En todo el fin de semana, esos más de 310.000 espectadores que habían ido independientemente de que hubiera un piloto francés o no con opciones. O sea, lo de Zarco fue un auténtico regalo, pero la afición francesa en este circuito con el promotor privado, la verdad es realmente impresionante, ¿no? O sea que yo creo que habrán flipado, fue, no sé, algo inaudito, y el propio Zarco muchas veces lo veía, me daba la sensación, digo, va flotando, no es consciente de lo que ha pasado, ¿no? Normal, imagínate. Y el padre, cuando lo que enfocaban... Zarco ha renacido como 3 o 4 veces, ¿eh? Impresionante. Porque yo me acuerdo en Moto2 que tuvo algún lío también y tal, y luego es muy querido, Con el manager muy querido por Dorna, porque es un francés que ha aportado mucho al proyecto y al producto Dorna y MotoGP en todos sentidos, porque a hechos me remito que los dos pilotos arrastren este público y los dos viven en Andorra y los dos tal y cual, y que arrastren igualmente todo este público cuando hay carreras y eventos. Y lo que está claro es que, como ha dicho Josep, es que Zarco lo que es sabe leer, y así donde le ves guerrero en pista, porque es un tío muy guerrero en pista, luego en la vida es muy calmado, muy tranquilo, analiza muy bien las cosas, y lógicamente está en un proyecto en el cual se demuestra otra vez más que los equipos privados satélites que tienen un soporte de fábrica, si tienen un buen piloto con un encaje y unas características, este acoplamiento hace resultados magníficos. Hay pilotos que encajan más en una postura de estos equipos privados que en un equipo oficial, por lo que sea, da igual, por lo que sea. Y claramente Zarco es uno de ellos. En KTM vimos que tuvo más problemas por un equipo oficial y en otras situaciones, y cuando ha estado recalado en Pramac o en nosotros, o ahora mismo en el Cecchinello, fíjate qué diferencia, ¿no? Luego hay el hecho de que el equipo, yo creo que también muchos se han alegrado del equipo de Lucio, que es uno de los equipos, creo yo, con más dilatados de los privados, sí. Hablo, con muchísimos años ahí luchando, buscando sponsors, tirando para adelante siempre, un resultado así, porque la última victoria de Honda en el 23 fue también de este equipo. Con Rins. Con Rins. Por lo tanto, ¿no? Exacto, en Austin. Este equipo tiene muchísimo mérito, la lucha que siguen ahí fieles a Honda siempre. Sí. Y con resultados así, pues hombre, yo creo que se lo merece todo el equipo del primero al último, empezando por Lucio Cecchinello. Y ahí están sextos del Mundial, y gracias a eso están segundos del Mundial de Constructores, por detrás evidentemente de Ducati. Honda está segunda, ¿quién te lo iba a decir? Mira, por dónde que se mantiene segunda. No sé, Lucho empezó en MotoGP, él ya tenía el equipo, empezó en MotoGP en 2006 con Stoner. Y aparte ya fue una jugada buena porque, bueno, Stoner tenía contrato con Pons. Era Aprilia, tenía, ¿no? Tenía que estar, había MotoGP después de tener el 2,5 Aprilia. Estaba, en el equipo estaba Checa y Stoner, en teoría. Luego, Biaggi tenía que estar. Cuando Biaggi no tuvo moto de Honda, Camel saltó del equipo. Entonces el equipo se quedó sin sponsor y se quedó Stoner colgado, digamos. Entonces, a través de Dorna y todo, dijeron, a ver, alguien. Y no buscaron un equipo que ya estuviese en MotoGP. No, mira, este Cecchinello, el tío lo hace muy bien. Y montó una estructura nueva de MotoGP. Y desde 2006 hasta ahora, y profesional. Sí, muy profesional, muy profesional. ¿Os parece bien que veamos las declaraciones de Zarco después de carrera? A ver qué dijo el francés, ahí lo teis. Hoy estás haciendo felices a muchas personas. Es otra para Lucho también, otra victoria exacto. para Lucho. Es mágico porque estaba una carrera un poquito extraño. Lo sé que puede luviar, pero cuando los otros pilotos tienen la salida en slick y tienen más ritmo, espero que la lluvia viene. Más estaba difícil también con los slick porque tenemos un poquito de lluvia y algunos pilotos tienen caída. Pero está perfecto de escribir esta línea histórica en la historia de la moto. Le vas a tener que decir a tus padres, a François y a Yvonne, que vengan más veces al circuito. Han venido por primera vez tu madre y te ha visto ganar.
See, but, In just English, perfect. yeah. It's perfect because she never came in 17 years of racing, and she came. So she's coming one time, and there is the victory. So I think it's enough. She doesn't need to come back. She will enjoy even more at home because she said that there's a lot of stress. Here it's very special. I wanted that my parents see the crowd, that they are supporting me. We need to see it to believe it. Bueno, como veis, tenía ese punto también de dificultad, ¿no? En un momento súper emotivo, seguramente estaba sobrepasado por todo. Y al final tuvo una carrera con un ritmazo. Y cuando lo estaba viendo vuelta a vuelta, digo, después de todo, el tío aguantando constante, ¿no? Con las condiciones que había. Estaba rezando, digo, no te caigas, no te caigas. ¿Tú cómo lo viste? No, yo creo que tuvo mucha mente fría, como se ve que dice que vio a Jack, lo siguió. Luego cuando se cayó, lo que hablábamos de los neumáticos, que dijo, bueno, me relajo. Y luego lo de Márquez, que yo ayer pensé que si Marc no se llega a caer en Austin y en Jerez, yo creo que a lo mejor se lo hubiera jugado un poco más. Pero va por él seguro. Seguro. Pero claro, también aprenden. En Los campeones aprenden. Sí, en la situación que estaba tenía que hacer lo que hizo. Factor importante, ¿eh? Zarco lo ha descrito Zarco muy bien también en sus declaraciones. O sea, él tiene el choque que tiene al principio, lee la carrera, está perdida la carrera, solo puedo crecer, conoce Francia mejor que nadie, sabe con la experiencia que ha llovido aquí y cae gotas en cualquier momento, y la gota puede ser seca o puede ser lluvia. Y en su, pues, rezar o lo que sea, porque ya estaba perdido todo, él dice, mira, un camino, blanco, o sea, rojo, negro, como el casino. Entonces él apuesta pues, a su negro, es igual. Y entonces lo tiene clarísimo. Y cuando se van descartando los demás, como es un Jack Miller, que sabe que es un mago en el agua y no aguanta, y el otro, su carrera empieza ahí. Y como bien ha dicho Josep, sí, Márquez recuperaba, porque es un jabato, pero también Márquez viene lo de Austin, porque para mí Jerez, él acabó la carrera. Entonces para mí no ha sido un 0 Jerez. Sí, se cae, pero acaba el 12. Aquí Alex y Van Ayan no han puntuado. Eso sí que es un problema, porque para mí, a Pecco ya lo doblaron. Realmente la carrera realmente la carrera de Márquez 0 es la de Austin. La otra sí se cae, pero acaba la carrera. Que al final tú salvas, porque te pueden pasar muchas cosas en una carrera. Te puedes ir recto, te puedes pasar, pero acaba la carrera. Entonces para él el 0 realmente es el de Austin. Y aprende de esto, y aquí claramente, pues si hubiese arriesgado o si hubiese estado más cerca, como habéis dicho, sin long lap, igual si hubiese tenido tentaciones de incluso arriesgar demasiado y volver a hacer un error. Pero yo creo que hay que destacar lo de Marc, porque animales competitivos como él estamos acostumbrados que dicen, no, ahora cuando baja la visera de todo lo que han dicho. No, y él demuestra que lo que dijo, yo no tengo que repetir los errores de Jerez y de Austin, lo ha aplicado. Que es difícil para un tío. Para los que sois... Importante que lo aplique todo el año, porque claro, esto es difícil. No, pero de momento, la primera ocasión que ha tenido para demostrar que la podía aplicar, la ha aplicado perfecto. Porque te digo, para mí es que el podio de esta carrera, los tres con lo que han hecho, los tres es impresionante. O sea, Zarco ha aprovechado sus oportunidades como nadie ha usado la experiencia y se mantuvo en el ritmo para evitar lo que luego dijo Alex, que no, me he relajado, no, mantuvo el ritmo, iba seguro. Marc leyó perfecto lo que había. ¿Quién es el de delante? Ostras, perfecto. Seguro que Marc se alegró de que ganase Zarco. Porque y también dijo Alex. ¿Quién es Alex? Mi rival. Sí. Alex, yo hago lo que hace Alex. Exacto. Entonces, sí, pero en otras ocasiones me habían dicho, no, pero es que ahora quiero ganar la carrera. Y luego Fermín, que para mí ha hecho un fin de semana espectacular. Fermín es de locura, como de tú a tú con Zarco, con Zarco con Quartararo, como de tú a tú con Acosta. Había un momento que cuando llegó, por diferencia de neumáticos, porque las dos KTMs Acosta Maverick llevaban el duro trasero de agua y él llevaba el blando, que era el que tocaba en aquel momento, que ya estaba lloviendo mucho, estaba a 6 vueltas y tenía 5 segundos y medio, que parecía difícil, ¿no? Que en 6 vueltas, y superó en ese momento a Maverick. Y dices, bueno, es muy difícil que llegue a 5 segundos a Acosta. Madre mía, si llegó. Sí, llegó con determinación y lo dijo sobrado, que fue a por ello, tomando los riesgos que fueran, y acabó adelantando a Acosta, que sufría con ese neumático de mala manera. Por lo tanto, a lo dicho,
no solo en seco el día anterior en la sprint, porque recordemos que ya hizo podium en la sprint en seco, sino que remató con una estrategia y con un pilotaje impecable. Porque claro, aquí parece, yo he llegado a oír, y lo tengo que decir, como que Marc no quiso, vamos, casi que le regaló la victoria a Zarco. Bueno, yo discrepo. Zarco le podía haber luchado la victoria, no lo sé, es un easy, pero que Zarco hizo una carrera impecable y que nadie le regaló nada. Pues lo mismo con Aldeguer. Aldeguer hizo una carrera de rookie de primer Aldeguer nivel. tiene un mérito muy grande porque Le Mans es un lugar que no es plano, que tiene muchos overbanking, tiene contraperaltes, tiene muchas bajadas, subidas, muchos puntos en los que hay más humedad que otros. O sea, que leer y ir rápido y conseguir hacer esta remontada sin cometer errores. En tu primera carrera en agua en MotoGP, cuidado. Es que es muy, muy difícil. Por eso del valor multiplicado de lo que hizo Aldeguer ayer. Mucho. Yo creo que Aldeguer, con una temporada encima, en una ocasión, igualmente con un año encima de esta moto, Aldeguer lucha por la victoria. A Fermín que entrenamos en el mismo gimnasio y a veces me lo encuentro y estamos hablando ahí un rato y me lo encontré, creo, no sé si fue antes de Le Mans o creo que sí. Y estuvimos hablando y me dijo que, porque ya estaba haciendo unas carreras las últimas, y me dijo que a la que ha entendido la electrónica, todo lo que hay detrás de MotoGP, que ha dado ese salto y se ha visto. ¿Sabes qué pasa, Josep? Que es difícil de explicar o de entender para mucha gente, pero a nivel técnico deportivo de pilotaje tiene más dificultad, entrecomillado, una Moto 2 que no tiene ayudas, que no tiene nada que te pueda técnicamente de pilotaje, y cuando saltan a MotoGP, eso precisamente es lo que... Entender cómo utilizar todas las ayudas del tal. Electrónicamente, cómo... Bueno, pero esto viene porque los jóvenes con el móvil ya son bestias y nosotros somos cancamales. No, pero es nos verdad. dan una Moto 2 y sabemos hacerla ir. Muchas veces yo lo he oído ese comentario de pilotos que llegan a MotoGP, que es más el entender toda la parte que un electrónico, un técnico te puede ayudar con en un milímetro, quitarte freno motor aquí, ponerte allí, ayudarte con el anti-wheelie, bla, 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 interpretar y aceptar todo eso, que el pilotaje en sí, que en una MotoGP, al contrario, es menos estresante que, por ejemplo, el paso por curva de otras motos más pequeñas. Y ese es el punto. Un tío de Moto 2 que esté delante en MotoGP de pilotaje, yo creo que no tiene nada que... Es que yo con esto, un día escuché que dijiste, creo que fuiste tú, de Ayo Ogura y de Fermín, que a veces no le dan como las oportunidades a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que este año se está demostrando que porque tengas más experiencia no serás mejor. Al final, mira Ogura, mira Fermín. Esto está primer año. Eso fue las motos. Incluso en el caso de Fermín, el último año no fue su mejor año. No fue el mejor, pero sin embargo ya habían puesto el ojo en él, ya confiaban, ya tenían claro que iba a funcionar en MotoGP, pero claro, a priori por resultados, ostras, 2024 tampoco no fue lo positivo que hubiéramos pensado. Se llegó a dudar un poco, pero ¿no? De si fue la decisión buena. Exacto, y mira ahora, fíjate, ahora te ¿no? diré con el una tiempo. bestia. No voy a decir nombres, pero elige un piloto de MotoGP actual, lo bajamos a Moto 2 y sufre. Estoy convencido. No, seguro. O sea, puede ser. Es la categoría de calle más bestia donde en menos de un segundo hay 25 tíos. Es brutal. Por lo tanto, ese nivel también psicológico de presión, es decir, hoy tengo un mal día, no me sale, estoy a medio segundo. En otra categoría o en otro momento estás el 12. Pero fijaros una el cosa... 25. Y ya parece que el mundo se acaba. Pero, Ricard, fijaros una cosa, que si lees esta lectura que estáis haciendo, la plasmamos en otros deportes y está pasando que las generaciones jóvenes llegan con una capacidad emocional y mental y psicológica muy adelantada, porque hoy tienes acceso a todo, desde muy joven, a todo. O sea, tienes un ordenador desde los 10 años, tienes un tablet y ves todo. Pocos padres pueden limitar que un chico de 10 años vea cosas que no le tocan y pertocan. Y crecen con una velocidad
muy superior. Antes, para una persona que ahora tiene 40 años, el hecho de asistir online a una clase de universidad y hacer todos los apuntes tal cual, esto es como el virtual te perdías. Y la nueva generación nace con lo virtual, nace sin tocar nada, nace con, es como dicen bien, están más temas preparados, electrónicos. básicamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final llegan a la MotoGP y, como has dicho, en un solo día o en 2 días, cuando le dan todos los parámetros electrónicos, son esponjas. Y Pero no es asimilan la solo situación de eso, otra manera. es el hecho de que ahora están desde una media de los 8 o 10 años empiezan que están, lo hablábamos aquel día que parecían Sí, clases entrenando. entrenando extraescolares. 3 días por semana en moto, sino cada día. Y las caídas y todo. Lo Niveles de practican. preparación física que no Esto. son en épocas antaño, Buah. vamos, se preparaba Nada que ni ver. el tato. Es que es un nivel Atletas. como en todo, eso, como en el tenis y como en todos los deportes, un nivel de exigencia, de profesionalidad, de ponerlo todo y que no haya ningún... Que claro, llegan chavales con 14, 15, 16 años con un nivel de preparación de mega atleta, que eso hace 10, 15, y ya no te digo 25, 30 años, era, vamos... o sea, Va a pasar como el fútbol. El piloto va a retirarse a los 28, a los 30 ya. Aquí. Bueno, las motos. luego está ese apartado, ¿no? Que cuando te has exigido tanto desde tan pequeño, mucha gente se quema por el camino. O sea, es así. O sea, mentalmente tener la mentalidad, la inspiración y todavía la ambición para estar tantos años ahí encima, eso es cosa de poca gente. Sí, sí. ¿eh? Bueno, ayer los dos primeros, los dos más veteranos Sí. del paddock. Bueno, esto está bien, pero yo sobre todo el tema así de la electrónica es muy importante, entender todo cómo funciona la moto, pero el tema físico es brutal, es lo que dices tú. O sea, hemos visto fotos icónicas de gente fumando en la parrilla, o sea, esto ya es imposible. Ahora, o sea, si no estás, las motos... Oye, con- llegar justito. Ah, El no, domingo digo, hostia, que no llego. no, pero las motos con toda la aerodinámica y con todos los sistemas de alturas variables y todo, se han vuelto físicas, pero una barbaridad. Exacto. Una barbaridad. O sea, la moto sola va recta. La moto, si tú la quieres cambiar de dirección, la tienes que cambiar. No la haces cambiar sola. Y esto es los pilotos que había antes, que eran festivaleros, que les llamábamos, que luego iban en moto porque eran muy buenos, porque tenían cualidades buenísimas, pero no estaban preparados y podían ganar alguna carrera. Esto hoy en día imposible. O sea, puedes ser el mejor del mundo. Bueno, pero tampoco había ayudas, entonces el piloto que salía de fiesta y se vivía, estaba tranquilo y contento, como Romario marcando goles, pues volvía a la moto, subía al gas y hacía Se fumaba diferencia. un cigarrito Sí, antes de claro, correr y venga. Pero es que ahora la moto ahora... Isotónico. Ahora hay tantas ayudas, tanta situación, que tú tienes que aportar esa diferencia que marca, que es el físico, para Sí, sí. compensar esa décima o esa tontería, ¿no? Cribi siempre decía que el primer tío que conoció él que tenía un nivel superior a todos en eso era Dújar. Sí. Y se fue a entrenar con él a Australia y que marcó esa diferencia. O sea, ahora estamos un poco en el otro extremo, ¿no? Pero volviendo al caso de Fermín, a mí me gustó mucho porque al final él consigue en la sprint esa tercera posición, que ya fue todo un logro, pero el domingo, claro, se despierta y dice, ostras, ahora tengo la pista mojada. Él tiene poca experiencia en MotoGP, todavía menos en mojado, y en el warm-up no le fue muy bien la cosa, ¿no? Y a pesar de eso, esa mente fría, ¿no?, que comentabas tú antes, de estar en carrera, aguantar ese ritmo, él mismo reconoció que se le había jugado bastante, pero fíjate, terminar con un podio teniendo en cuenta, pues eso, que prácticamente no tiene kilómetros en mojado. Bueno, O yo sea, creo que- cuidado, ¿eh? que lo que quizá le ayudó, poco, nada, porque eso es admirable lo que hizo, es que con todo este revulsivo de mucha gente que está más pendiente de otros, cuando tienes poca experiencia, al final te dejas llevar y acompañas más que especular, porque al final no tenía capacidad de especular, porque esto no lo ha vivido en su vida, ¿no? Pero- 3 entradas, salidas a boxes, tal Sí, y sí. cual. Ya. Pero hubo un momento durante la carrera que hizo un clic, que para mí fue cuando vio a Pedro delante, Sí, allí claro. le cambió. Porque haciendo números, lo que decías tú, porque creo que a 6 vueltas estaba a 7 segundos, que dices, no llega, y si llega no lo podrá pasar. En una vuelta le metió 2 segundos, 1.9. Ya. Yo Es decir, estaba vigilando y cuando, fue cuando brutal. vio, pero para mí cuando vio dijo, bueno, porque son vecinos y... Pero ahí volvemos en el concepto de cuando Martín respetaba menos a Van Aert el año pasado porque ha crecido con él, y tú cuando creces con una persona, con un piloto, y yo lo puedo decir como piloto, cuando tú ves a un rival tuyo todos los días de la vida, le tienes un respeto diferente que a otro que lo has visto desde pequeño en televisión. O sea, Sí. hay diferencias, porque sabes cómo le puedes ganar, le conoces. Es como Alex, que conoce muy bien a Marc.
y sabe los trucos que sabe de él y que muy poca gente sabe. Y sabe que el día que está en Márquez en forma no le puede toser y ya ni lo intenta. Otros intentan toserle a Márquez y pasa lo que pasa. Ayer Fermín hubo un momento que Acosta era como... Daba un poco de miedo porque dices, ostras, 2 segundos. Súper concentración. Yo lo que creo de Fermín es que está en el primer año, presión baja, porque es todo lo que seas bienvenido, tiene buena moto y por encima de todo es buenísimo. Y yo creo que pues en estas situaciones, pues ayer se dejó llevar por todo y después el feeling que tiene, yo creo que es brutal. Y una motivación extra, que es la de Pedro Acosta. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo como con Zarco y Quartararo en Francia. Exacto. Acosta ahora parece que es la estrella mundial de todo, y que lo es, pero no nos olvidemos que Fermín está a un nivel hoy. No, lo vio y dijo, voy. Parecido. Y con la moto buena. Y con la moto buena. Claro. Y un futuro muy bien posicionado ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que de conocido o de masas, hoy Fermín es muy pequeño comparado con Acosta. Entonces es la motivación, yo creo, también que tiene Fermín cuando ve a Acosta todos los días. Que en el deporte, yo soy de los que piensa que la cabeza, la mente es súper importante. Y yo creo que, o lo más, incluso más que el físico a veces. Yo creo que el podio del sábado mentalmente ya le dio un extra. Y el domingo dijo, voy a por todas porque lo bueno ya lo hice ayer y hoy me la tengo que jugar. Y yo creo que seguramente también pues buscó más el límite porque lo que hizo a final de carrera fue tremendo. Totalmente, pero la diferencia para mi experiencia entre el fuerte mentalmente y el que no, es que cuando todo te sale y te sale bien y te sale flow, todos somos, entre comillas, muy seguros de nosotros mismos. La diferencia está cuando se te tuerce y se te tuerce y se te tuerce y sigues aguantando hasta que un día le empiezas a dar la vuelta. Lo hemos vivido en Marc Márquez, que ha pasado los años que ha pasado y el que la persigue la consigue y lo ha conseguido. Ahora estamos viendo un momento muy difícil, no quiero cambiar de tema, pero ahora hablaremos de Pecco Bagnaia, que ha tocado un fondo yo creo que es brutal y veremos si en ese momento puede conseguir salir del pozo que se está metiendo. Alex también estuvo... Sí, pero Alex es su primer fallo importante. No, pero digo que los años anteriores con Honda, luego el cambio a Ducati y ahora mentalmente pues... Pero siempre ha estado ahí. Vale es lo que vale tu último resultado. Correcto. Y cuando estás en una fábrica con un volumen de negocio y de patrocinios y de dinero y de situaciones como tal, te llega un Márquez y descoloca al más colocado, porque ha hecho cambiar de mentalidad a mucha gente dentro de Ducati que tenía a Bagnaia como intocable. Es así, es una realidad. Quien le guste escucharlo, que lo escuche. Y con su moto. Y con su moto. Con la moto de Bagnaia. Vale. Y también, ¿qué ha pasado? Que este año, por primera vez, las Ducati se han acercado mucho en lo que es diferencia de moto. O sea, son el año que quizás son las más parecidas de la primera a la última Ducati. Y eso también hace que pues todo se haya complicado más, ¿vale? Pues ya que estamos hablando de momentos épicos como los que hemos vivido con Zarco, ahora repasábamos lo de Fermín Aldeguer, para momentos guapos también los que hemos podido disfrutar a lo largo de la historia en el circuito de Barcelona-Cataluña, que es una cita imperdible dentro del calendario de MotoGP y que este año alberga el Gran Premio pues, del 5 al 7 de septiembre. Y atentos porque pronto os iremos dando algunas sorpresitas que os van a gustar mucho y me gustaría recordar algunos de los momentos, ¿no? De los múltiples momentos que hemos vivido, súper guapos, icónicos, que seguro que todos recordáis. Y ahora viene un poco al caso, ¿no? Hablamos de Ducati, la primera victoria de Loris Capirossi con esa Desmos Edici en 2003. 2003, o sea, Fermín Aldeguer, que ahora estamos hablando, ni había nacido porque es del 2005. Yo o sea, tampoco. ¿Cómo ha cambiado la película, Yo con esa moto corrí al año siguiente. Yo heredé esa moto. Yo corrí con esa primera moto que llevaba el tralicho. Era el chasis que era tubular, monoportante. El motor, cuando llegaba a boxes, se desmontaba la moto, se quitabas todas las piezas, quedaba el motor solo, volvían a montar piezas y se volvía a montar. Una moto que era control de tracción casi inexistente. Era un control de tracción que cortaba la electrónica y casi pues que te iba en contra y al final acabamos optando de no usar control de tracción. Y me acuerdo que esa moto subía 21.000 vueltas. O sea, tenías un recorrido de motor desde las 4.000, 5.000 hasta las 19.000. O sea, era
Como era para hacer todo el circuito en una espectacular, marcha sí. casi, ¿eh? Y tú con una cuarta marcha tenías un récord de hacer cosas, y entonces incluso con la potencia que tenía, la podías girar con el gas porque rompías el grip de la moto, entonces te giraba como un pivote y la moto, pues si conseguías domarla, era una moto que era muy divertida de conducir. Yo solo diré que eran mucho más bonitas que las de ahora. Hasta aquí mi comentario. Bueno, no, eso Eran seguro. diferentes, Ricardo, porque Pero- para ti que has vivido las dos, pero para el que llega ahora y que no la ha visto, pues claro, te dice... Sí, eso pero tú Ya te se vas... ponen nostálgicos estos. Es verdad, es que las motos de los 80 y 90, bueno, nada que ver, o sea, es que no. ¿Tú qué hacías en 2003? También Pues serías un yo baby. tenía 6 años. Sí, sí. O sea, yo esto no lo vi. Y si lo En vi el no me Endurance, acuerdo. ¿no? ¿Tú Sí, seguro? en los enduros de niños. Pues cómo ha cambiado la historia 20 años después de aquella primera victoria, ahora a hablar de victorias de Ducati como lo normal, ¿no? Veremos este año que nos depara el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, pero eso, habrá sorpresas y muy atentos. Seguimos con los pilotos de Ducati, porque Marc Márquez este fin de semana, yo creo que se ha puesto un poco la situación en... Yo creo que ahora mismo, por la distancia que ha tomado Marc en el campeonato a nivel de puntos, se ha situado todo un poco dentro de la normalidad, porque hasta ahora hablábamos de que Marc estaba siendo muy superior, que había controlado algunas carreras, que tenía cierto margen, pero a nivel de puntos estaba ahí con su hermano, incluso Alex, ¿no? En algunos momentos ha estado primero en el campeonato. Sin embargo, pues con ese doble cero de Pecco, con la caída también de Alex, la cosa se ha puesto un poco, yo os diría, en su sitio, ¿no? Un poco el reflejo de lo que está siendo el año. 22 puntos, quieres decir, que Que son no más... es tanto, pero... No. Sí, bueno. Bien, sí, Marc yo creo que se había él mismo autocastigado al cuarto de pensar, porque los errores Sí. que había cometido pues le habían dolido, pero aquí se ha sacado la espinita, aquí ha gestionado, como habíamos dicho, bien, inteligente, frío, sin cometer errores, y ha pasado de un punto por debajo a 22 por encima en una carrera, sin ganar encima, pero sacando provecho de los errores de los Es que demás. tal como ha ido todo el fin de semana, era propicio a cometer errores. Mucha gente lo ha cometido. Entonces, esto lo que dices, tú vas a números. O sea, llego segundo del Mundial a un punto y salgo de aquí con 22 de ventaja en una carrera complicada, con truco. Pues perfecto, ¿qué más quieres? Pero el peor día de Marc Márquez, fíjate cuál es. Ya. Así que claro, que esta es la diferencia. El peor día de Bagnaia es no sumar un fin de semana cero. Se sumó El todo. peor día Los de un Astros, fin de ¿no? semana No. de Alex Márquez es sumar un cero y un segundo. Yo creo que la diferencia realmente de un campeón del mundo del nivel de Marc Márquez es que cuando falla, tiene la capacidad de fallar poco, o el peor día que sea muy buen día para otro Sí, piloto. sí. Y aprender de lo que ha fallado, que esto para mí es lo clave, y que claro, no es fácil. Y claramente yo creo que de aquí a final de temporada sus rivales ahora van a tener que volver a perseguir. ¿Qué hablamos de Pecco Bagnaia? Que en Qatar tenía que atacar, porque si no atacaba se perdía el tren, ¿no? Y fíjate, desde Qatar aquí, ¿cuántos puntos ha cogido? Poquitos respecto a Marc Márquez. Sí, claro. Y de cara adelante, que está mermado la parte suya interna, que es el equipo, y que la gente empieza a dudar, y internamente ya sabes cómo funciona todo esto, porque es así, esto va a pasarle factura. No es fácil para Pecco sacar cabeza otra vez, y lo hará muy bien en muchas carreras. Pero es que Marc ahora ya tiene la tranquilidad que Pecco va a fallar, y va a seguir fallando. Y Marc cada día va a ser más bueno. Hay una cosa que decimos muchas veces, que es importante estar en tu sitio, porque tú sabes quién son tus amigos, tus enemigos, cómo conducen, cómo hacen. El momento de la salida, que la hizo fatal, cuando tú llegas... Pecco, dices. Pecco, sí. Llegas a un circuito complicado en la salida, como Le Mans, que es complicadísimo lo que decías, porque la primera curva es muy rápida, luego tú tienes la chicane, es muy complicado. Tú llegas allí el 16, como llegó él, y tienes todos los números para que te pase algo. Todos los números. En este caso, ¿qué pasó? Pues viene Bezzecchi, que no tendrías que estar con él. No, viene Bastia. O Bastianini. Bastianini sí, que la lió. Viene Bastianini y te toca. Pero es que si tú estás... Ya hizo una clasificación mala. O sea, si quieres luchar por el Mundial y haces un sexto en parrilla, ya no vas bien. Pero si luego del sexto te vas al 16...
tienes todos los números para que te pase algo en la primera Lo curva. hemos dicho siempre en MotoGP, o los 3 primeros Sí. o detrás del 10, porque si no estás en la jungla, que es el medio. Es la Sí, jungla. Y más Sí, en esa pero en chicana. este caso él no estaba el 10, estaba el 16, pero es que la jungla es con animales que no conoces. Claro, no, y la jungla es que cuando ven un tío rojo, un toro, Ya, como el hombre, toro, ven un tío claro, rojo que se llama claro. Pecco Bagnaia, la motivación es extra, porque muchos pilotos cuando ya están por delante de un campeón del mundo, su justificando el resultado ya está hecha. Sí, sí. Esto pasa a título, imaginaros. He quedado delante de Pecco Bagnaia, ¿ves? Tampoco es tan fácil No, hacerlo es bien que, hoy, ¿eh? es más, acabas de decir una cosa que tiene su importancia. Le están perdiendo un poco ya el respeto Hombre, en pista. Todos. Porque Sí, sí. viendo lo que hemos dicho, que ha hecho Aldeguer y compañía, pues claro, ahora ya, vale, Pecco, ya no sé aquello que... No es el Pecco Sí. que miraba Y- así, sino es el Pecco ¿Es que así? miras así. Y Ahora. ahora una pregunta para Ramón, porque ahora estaba pensando, estaba escuchando. Él iba con neumático de mojado allí Sí. Sí. y los otros de seco. ¿La salida mala Men- puede ser por menos eso o no tiene Zarco nada que y ver? Nakagami. Y Zarco también salió Sí, mal. no, Un poco de spinning hicieron, con el neumático de agua. No, pero, La elección de Pecco no, pero era la estaba buena pensando realmente. y- Estaban y- 3 con agua, pero que eran sí, Nakagami, pero- Zarco y Pecco. Pero no solo el spinning, sino que además el mapa de salida es diferente porque la diferencia más grande es que el diámetro del neumático de agua es mucho más pequeño. Correcto. Entonces te cambia la relación de cambio y tienes que cambiar todo, absolutamente toda la electrónica. Entonces tú no lo has probado, sí, has hecho una sighting lab, pero te encuentras allí. Es normal que salgas peor. Pero es que lo que te quiero decir es que si tú estás en un sitio que no es el tuyo, tienes muchos boletos. Zarco, al final, le tocaron, se salió y la salvó. Le tocó la lotería también. Le tocó la lotería. Cuando tocan, La suerte en un caso de estos también te ayuda. Lo Hombre, que pasa sí, que- porque Bastianini, lo que pasa tengo que que Pecco- decir que entró bastante pasadito por encima del piano. Sí, O sea, bueno, pero vale, pero ¿quién estaba al lado cuando entró pasadito? Pero si no había, no había espacio, me Bueno, subió por el pero estaba piano. es Pecco decir, allí. Sí, estaba Vale. Pecco. No se puede esconder Pecco, Sí, sí. hacerse invisible. Vale, pero que en teoría no tendría que ser su sitio. Lo que pasa que ya con la primera caída, con las motos que no sé cómo estaba y todo, pues Ya, todo pero es que a ver, en Le Mans, complicado. la primera curva. Sí. Claro, el tema del whole shot, ¿cómo Tienes se que ir con un gestiona? Porque cuidado. hemos visto que es ¿Qué pasa complicado. además? La primera curva no es una frenada tan fuerte como para pero es poder que, a veces sumado desactivarlo al whole bien. shot, hay muchas cosas más en esa curva. Porque esta curva, una es no tiene peralte, es un poco muy Vale. rara. Segunda, cuando haces el sighting lap, la última parte de llegada a la parrilla es derecha, derecha, derecha. Sí. ¿Vale? Primera Entonces, tu izquierda. izquierda, el neumático, Ya. el aire enfría muy Sí, rápido sí. el neumático o parte del neumático. Y cuando tú estás llegando en la primera frenada que tú vas hacia un lado, pero que el apoyo lo tienes que hacer de derechas, pero tienes que curvar de izquierdas, en cierto momento vas en contra del perfil del neumático, ¿vale? Porque tú estás frenando así, pero tu cuerpo está yendo al otro lado. Entonces, estás haciendo un ¿No? Y que un hay- esfuerzo que hay un poco direccional de, recto. de recto, contraperalte ¿vale? en esa curva. Sí. Recto. Y dos, Claro. perdonad, y añado, y recordaros que el día antes se cayó allí, Bueno, en ya. la sprint. Por lo tanto, ¿qué quieres? Pues No. hombre, el hombre iba con cuidado, Sí, pero- ¿vale? Y llega Bastianini, insisto, lo he visto varias veces, poco coladito, porque la estrategia de ellos era, pues eso, ir con cuidado, sabiendo que habían posibilidades de lluvia, yo me mantengo aquí mientras los otros a lo loco a ver si se me caen. Pero se le acabó rápido las opciones. No, pero y acabando a esta Pecco. frenada, es que cuando tú frenas que ese club bloque ahí, como lo sabes, y vas con cuidado, ¿qué haces? Sueltas ante los Venga. frenos y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas al otro cambio, si llegas demasiado pasado, tienes que volver a tirar de frenos. Y como el neumático está frío, o sea, hagas lo que hagas, te puedes caer o de derechas o de izquierda, por no querer abusar o por abusar demasiado. Entonces, es una curva muy complicada. Ahí Aparte, se hizo sí, el daño a Alberto Puig hace muchos años. Sí, sí. Ha habido caídas muy, muy fuertes ahí, porque no porque hagas algo diferente, sino Hace porque 3 semanas se hicieron las 24 horas de Le Mans Mans. allí y llovió. O sea, se caían, yo las estuve siguiendo, pero como moscas, como moscas. Es que en Le Mans, y además de noche, con frío. Buah. Vale. Pero bueno, que Pecco está en el sitio equivocado, en el Sí, momento sí, equivocado, no. con Ahora la mismo. mentalidad equivocada y con todo equivocado. Pero estuvo. aparte de lo que decías tú en la Sighting Lab, cuando tú cambias neumático y te cambian las condiciones, en la Sighting Lab esta curva no la haces normal. Las otras tú puedes tomar más o menos referencia de decir, vale, a partir de la 4, ¿Cómo? de decir más o No, menos... la cómo- sighting no la haces, No, porque no. es saliendo de pit lane. No la haces. No la haces. La rápida. Vale, entonces tú ni sí la lo demás chicane. sí que puedes, pero cuando llegas allí, llegas nuevo, llegas sin haberlo probado. Sales mal por el neumático de agua y porque sales mal, porque haces una salida mala, que todo te ayuda, y llegas ahí en medio del follón, pues se complica. Pero al final
yo a veces, yo lo comenté, me parece, en el otro programa, viendo el lenguaje corporal dentro del box, de su parte del Un box, momento complicado. hay tensión. Un momento Para complicado. decirlo fácil, Claro que hay hay- tensión. Pero yo solo podría decir una cosa, y yo empatizo con Peco porque lo hemos dicho varias veces ya, le está tocando digerir que está delante de uno que se ha cargado a todos los, ya lo he dicho alguna vez, a todos los compañeros que ha tenido. Y eso digerirlo cuesta y necesitas tiempo. Se cruza con un momento que no tiene feeling con la moto. Ya, no tienes feeling con la moto porque el nivel te lo han subido. Probó, parece ser, en los test de Jerez del otro día, la 24, entrecomillado, es decir, una versión de moto más como la del año pasado. Tampoco cambia tanto, ¿vale? Ese feeling de adelante y eso Ah, y sumarle parece que ser tiene que... Alex Pero es que el Márquez. problema es que están yendo mucho más rápido que el año pasado en Pero- casi todos los Y acabo circuitos. Ya. porque es que están yendo rápido, claro, pero él no se encuentra a gusto. ¿Qué parte de eso no me encuentro a gusto es que le han puesto el nivel muy alto Marc Márquez? Todo se suma. Todo Ya. puede haber una Puede parte ser, técnica, porque- da igual, eso Ah. no lo sabremos porque no se puede como un dato de telemetría constatar por datos, es un concepto de sensaciones, ¿no? Tú a Es veces este- vas por la montaña, está un poco más seco, un poco más húmedo, anda que no cambian las No, cambia sensaciones. todo, cambia Pues todo. un poco él no lo encuentra. A donde voy a cabo es, para mí el único problema es que ahora sí que están entrando en una barrena que yo si le tuviera que dar un consejo, que no soy nadie para dárselo a Peco, es, chico, haz las declaraciones más cortas, más precisas y quítate de encima tantas explicaciones porque cada vez que estás intentando Es que justificar, igual no hay solución. estás complicando, Edgar. pero... Es que igual no hay solución. Sí, es que pero- igual, Y yo creo que el problema es que es igual no hay que solución. Marc ha subido tanto el nivel, Alex lo ha seguido Claro. y Peco Ya. se ha quedado Claro. en el año Pero pasado. es que le hace más daño Ya. que Alex Márquez Sí. esté ahí que Marc Márquez. Pero hoy en De día verdad te lo digo. todo se hace y se Bueno, eleva a lo porque público. va con la moto- Hoy en día las relaciones de muchos equipos se eleva demasiado a lo que se dice a lo público, en vez de hacerse y rompernos la cara tú y yo en privado, ¿no? Y entonces ahora las declaraciones de Peco, como han sido también algunas de los responsables de Ducati, empiezan a estar tocando unos límites que ofenden y pueden crispar más, si cabe, las relaciones del box. Por lo tanto, es un momento muy crítico para mí, para ese Pero hay- feeling interno en el equipo. Exacto, pero hay un momento crítico para el piloto y para su equipo, que es el momento que nos ha pasado con los años, que tienes la duda de si sigo el camino de mi compañero de equipo que lo está haciendo bien, lo pruebo y no me va bien, entonces dices, ostras, pues voy a seguir el mío. Y sigo el mío Y tampoco. todos los otros 5 siguen pero- otro. pero Entonces las dudas- te entra las la duda Pero dudas- de ¿te decir, puedes las dudas fijar en la en el MotoGP? camino de Marc? Es un Todos reflejo dicen que realmente. no. Pero, Todos Claro, dicen que nunca. Ya pasaba en Honda, ¿no? Que a veces si quieres intentar copiar lo que hace Marc, pero igual... Pero si lo dijo Zarco también, que miraba Sí. los datos Mira los de datos de Marc Marc y, y dices- y le explotaba la cabeza. pero esto pasó con Stoner y con Capirossi. Stoner usaba primera en todos lados en Sí. Mugello Sí, y sí. Capirossi entraba 30 kilómetros más rápido Claro. que él en las Por eso. curvas y el otro le metía un segundo. O sea, no se puede. Puedes aprender de ciertas cosas, pero no se puede copiar ni cambiar ciertas situaciones. Para mí, Marc le está afectando. Pero para mí el punto más clave es que Alex Márquez le pasa la mano por la cara en cualquier situación al señor Pego Bagnaia, con todo el respeto del mundo. Que Marc le pueda ganar de tú a tú, pues sabemos que Marc ha destrozado a todo el mundo, pero es que yo creo que le duele más que tiene 2 Marcs en casa, porque Alex es un Marc menos 10% ahora mismo, porque que después de tantas carreras que vamos... Bueno, ahora quizá ya no tanto. Bueno, vale, Sobre porque ha el hecho un papel error. sí, al principio No, sí, pero, seguro. pero está a 22 puntos, que Sí, sí. con lo que llevamos de campeonato y tal, y con lo que ha machacado Marc Márquez, en ganando, o sea, 22 puntos es una distancia relativamente corta, pero yo creo que Peco, el dolor grave de verdad, es el de Alex Márquez, pero es que de aquí 2 carreras también va a tener al de Guert todos los días ahí delante. Claro. O sea, Peco va a tener los 2 Gresinis todo el día por encima, uno o el otro. Entonces ahí yo creo que es donde lo está viendo por adelantado. Pues ahora que sacas el tema de los Gresinis y de Marc, vamos a escuchar las declaraciones y luego seguimos con el tema. Pero ya ha habido diferentes estrategias, había un momento que no sabía cómo iba, pero enseguida me lo han posicionado en la pizarra, ahí en tierra de nadie, segundo. Se ha hecho larga la carrera, pero es de esos días que se puede gastar comodín, pero yo lo había gastado en Jerez y en Austin, así que no me podía permitir el lujo de
de cometer un error y estar lo más concentrado posible. Normalmente siempre soy yo el que inventa. Sí. Hoy he dicho minimizar riesgos. Ya había, como te he dicho, había cometido 2 errores 2 domingos, no me podía permitir hoy el lujo de cometer otro, ya no por los puntos, sino también por la confianza, y he dicho minimizar errores. ¿Quién es el que está más cerca del campeonato? Es Alex, vamos a hacer lo mismo que él. No tengo la suficiente experiencia como para ir rápido, entonces en el warm-up me he reservado mucho, al principio también, pero bueno, hemos conseguido ser muy rápidos al final de carrera. Hemos hecho la elección justa también del neumático trasero, que creo que ha condicionado al resto de pilotos que tenía delante. Solo quería que no lloviese. Pues anda, te ha salido fenomenal, ¿eh? Eso para empezar. Pero visto así, mi elección era la del resto. Al final puedes poner un poco de tu parte, decir tal, pero lo que haga el resto, lo que hagan los que tienen experiencia, en mi caso, es lo que hay que hacer. Y en todo momento, como dice Marc, he estado detrás suyo, a ver lo que hacía. Lo he seguido, hoy hemos tirado de ayuda. Bueno, viendo las declaraciones, me gustaría destacar precisamente esa clave que tú has dado antes, ¿no? Que decía, yo ya gasté el comodín, uno en Austin y otro en Jerez, ¿no? Cuando parecía que lo tenía todo controlado. Así que eso ha sido parte de esa estrategia que comentaba Marc, que ha sido tan importante. O sea, la mentalidad de killer que tiene, impresionante. Yo es que cuando veo a Marc así, lo conozco desde que tenemos 6 años y que hacíamos motocross y de todo. Y lo veo diferente. Y yo creo que en su cabeza solo tiene ganar este campeonato sí o sí. Y es que se ve. Y el que viene también. Es que lo que hice este fin de semana de mente fría, de yo tengo que estar aquí, esto hace 5 o 6 años era impensable. Se hubiese tirado a muerte y a lo que sea. Y quiere ganar sí o sí. Si notas también, por ejemplo, a veces cuando coincidís entrenando, ¿no? Que siempre pienso, debe ser un pique para grabar, ¿no? Porque ahí os guardáis algo o no. Porque os juntáis con Alex, Sí, con Pepelo, con José Luis sí. Martínez. No, la verdad que nos lo pasamos súper bien, nos reímos muchísimo, pero cuando entrenamos es que su vida, bueno, es como la de todos, ¿no? Nos gusta ir al límite y es ir al límite y punto. Pero sí que tengo que decir que cuando en 2016, 17, 18 íbamos a entrenar motocross y a muerte, o sea, todo. Y ahora vas y va a muerte, pero yo creo que la experiencia al final, ¿no? Experiencias buenas y malas, pues te hacen evolucionar y yo creo que es lo que está haciendo, está evolucionando hacia mejor, que eso es lo mejor que está viendo. Si ahora bueno versión. Yo creo que ahora está mejor que cuando ganaba con la Honda. A nivel mental, todo. Físico, madurez. Aparte, todo. Es la madurez. No, me gusta también esta versión en los entrenamientos, porque claro, digo, siempre se rodea... Claro, va con Josep, con José Luis, que tiene 4 títulos también de campeón de España de motocross. Con Alex, digo, no sé. Alex sí que es más calmado. ¿Ah, sí? Pero, bueno, calmado. Va muy rápido también, pero es que Marc... bueno, lo que se ve, lo que se ha visto siempre en las carreras, pues... Marc es un creador. Él es así y ya está. Él crea. A mí me sorprendió ayer la decisión que tomó. Conociéndolo, me dije, no puede ser. Bueno, no te reconozco. Pero es que... Si no hubiera pasado lo que pasó. Pero es lógico, lo piensas y es lógico. Es inteligente. Sí, sabe claro. también hacer matemáticas y sabe que el neumático duraba lo que duraba y sabe que lo dijo muy claro. Y lo dijo también cuando hizo la estrategia. Dice, yo copio hoy, como en clase. ¿Quién está? Ahí, Alex. Pero tú te acuerdas de un Marque de cuando se jugó el Mundial en Tailandia, en 19 fue, con un Fabio, que lo pasó en la última curva, que entró ahí y todo nada. Pero también sabe que le queda... Y en Cheste jugándose el Mundial a final de recta, todos los metros. Yo creo que ahora esas cosas las afrontaría distinto, por experiencia. No, y porque también se ha perdido 4 años de conseguir títulos ganar, y le quedan 4 años para hacer títulos y los quiere los 4, es que o los ganar, 2, o los 3, lo que venga. Entonces, quiere ganar sí o sí. Tú lo has dicho. Sí. Lo tiene claro de ganar, pase lo que pase este año. Entonces, y esto mentalmente a los otros rivales lo están notando. Y esto el primer día no. Yo cuando de las 5 carreras que llevamos antes de llegar a Alemán, si no la hubiera cometido 2 errores en Austin Jerez, ayer no hubieras pensado tanto. O sea, no. Pues que también el Mundial a cuántos puntos iría. Ya. Claro.
Es que Tendría diría, 50 más. madre mía. Pero bueno, que no, nos porque quedan en Jerez 16 salvo carreras, alguno. Sí, que parece Jerez hizo 4. que ya esté 16. No, Solo que llevamos 6. Todo puede cambiar rápido, pero... Imagínate. No porque vaya a fallar Mar, no. Digo que nos quedan emociones y cosas sí, por sí, ver, madre mía. como la de este Y- domingo y las que nos quedan. ¿Y tú que conoces bien la relación entre los dos? Claro, venían del sábado, de nuevo primero y segundo. O sea, la sexta vez en la temporada que pasa eso, ¿no? Doblete de los Márquez. Y luego recuerdo ayer, cuando estaban, antes de subir al podio, que los ponen en esa sala donde les meten unos highlights y repasan un poco la carrera, estaban repasando todo y en cuanto salen las imágenes de Alex, que tiene la primera caída y la segunda, le cambia la cara. ¿Ves? Se pone a analizar como diciendo, hostia, se pone serio. Digo, madre mía, va a subir al podio tocado por las imágenes que acaba de ver, ¿no? Fue como un jarro de agua fría, porque lo está viviendo Bueno, súper... al final es su intenso. hermano y quiere lo mejor para él siempre. Y bueno, son hermanos, es que no hay nada que decir al No, final. si tiene que perder el título, que sea con Alex, claro. no con Sí, Bagnaia o pero con bueno, otro. si se lo jugaran, cuidado. No, está claro. Bueno, Alex le metió un hachazo en lluvia importante, Vaya. a Marc. Sí, sí, Cuidado, sí, que sí. siempre Bueno, se dice, semiseco. sí, exacto, no va a meterle... Digo, mira. Pues que lo que se está viviendo este año no es real. O sea, Correcto. dos Ya. hermanos, es que parece es- mentira, es- parece mentira. Es guión de Hollywood porque no parece normal. Es que no parece con ni lo que sea un bueno que mundial de son MotoGP. todos, que estos O sea, dos estén parece liderando mentira. el Sí, campeonato. no, ellos es- copian lo que hacen en el karting. Sí. Es Van que- al karting con dos motos de serie y están ahí Ya, y se pero suben a la MotoGP y hacen lo Parece mismo. fácil, pero es que no lo es. Es que es... No, ellos lo hacen fácil, que es muy diferente. Sí, ¿vale? sí, ¿Vale? pero- Ellos lo hacen fácil. Pero porque aparte es lo al que final- decía, que lo están haciendo reventando los tiempos del año pasado y de todo. Que no es que estén a un Bueno, nivel, no, es que están... Pero por eso yo la pole del otro día, la de Quartararo, cambió un poco, pero realmente ya dábamos por hecho que el tiempo de Marc era para quedarse sentado en la silla y viene el otro y te baja el tiempo del año pasado en, me parece que 6 o 7. Sí, Brutal, que no han cambiado las gomas, que las gomas eran las mismas del año pasado. ¡Pam! O sea, Y la moto muy poco. y la moto poco. Poco, Quiero decir porque que la base sigue siendo la misma, sí que tenían el motor nuevo, una mejora de este nivel en un circuito tan corto. pero Fabio para mí es el otro que está con la cabeza bien ahora, porque se ha creído la evolución de Yamaha. Del motor. No, en general, Sí, sí. que quiere la moto nueva, para mí tendrán aquí un pequeño lío en el 2026, porque él quiere la V4. Yo, por lo que sé cómo están yendo ahora, será difícil que llegue a ser competitiva. No tiene ningún sentido ir con la V4 si está peor que el 4 en línea. Y a nivel técnico, llegar a... Tendría que ser después de Valencia, después del entreno. Llegar allí con la moto hecha, casi imposible, imposible. Porque de momento los entrenos que están haciendo, en la prensa salen muchas cosas, o sea, de momento el motor está entre algodones aún. Y luego hay que hacer la moto. Cuando tengas el motor que ya sea Y competitivo. encima ahora el 4 en línea lo han mejorado un poquito. Sí, por eso que... Pero él se ha creído la evolución, él se ha creído Ya. que El van a nivel llegar. mental, lo que Se fe- decíamos. el Claro, placebo sí. de- Pero hay Sí, una- sí, es placebo, pero te da resultados. Te da resultados. El motor es mejor. No han perdido, tienen un problema ahora con la moto actual, que es que el grip para atrás es muy malo. Entonces, un motor potente normalmente es perjudicial, porque lo que hace, si estás mal de grip, más potencia es patinar más. Y han conseguido hacer una evolución del motor, porque al final es el mismo, evolucionado, que es más potente y que no ha perdido tracción. Claro, y esto al tío que dice, ostras, estos tíos lo que hacen, lo que me han prometido está muy bien, pero además lo hacen. Hostia, esto te da un salto de decir, venga, pues yo voy ahí a meter los cuernos y les voy a ayudar y vamos a hacer. Y para mí fue una lástima la caída, porque podía haber sido una carrera divertida. pero Ramón, pero con esta mejora, ¿crees que en todas las pistas se va a traducir en una mejora en todas las pistas o depende del circuito, condiciones de grip? Vamos a ver. Con lo que han hecho será en todas las pistas, porque siempre Está que bien. haces evoluciones, a veces te llega una parte negativa, luego tienes que buscar el balance, ¿vale? Lo que pierdo es menos que lo que gano, pues vale, me sale. Pero es que con lo que han hecho, han ganado un poco, pero no han perdido nada. Con lo cual, no tiene por qué ir peor en ninguna pista. Lo sí que es verdad que se vio aquí que en aceleración aún están allí. Pero aceleración para mí es un problema más de grip mecánico, que es un problema endémico de Yamaha,
que el motor no lo ha perjudicado, que normalmente Exacto. si pones un motor más Yo potente, estoy más de acuerdo. agresivo. Cubre con neumático nuevo esa falta de aceleración, pues aprovechando todo lo que tú, porque para hacer el tiempo Claro. que hizo en la pole Claro. hay que hacerlo. Además es muy stop and go Le Mans si hace falta, pero a la que el neumático le cae un poco se vio Pero- claro. De hecho, que- en la sprint se notó muchísimo, ¿no? Pero Que daba la el- sensación que sí que podía subir al podio y a última hora dijo, me ha bajado demasiado Pero, la chicos, goma blanda trasera. Pero visualmente hay que mirar cómo está conduciendo Quartararo. Parece que se suba a todas las paredes. Parece a Spider-Man más que otra cosa. Porque Marc, tú le ves siendo rápido hacer récord de pista y le ves suave. No le ves como iba con la Honda. Mark creo que dijo que él se siente lento. ¿Vale? O sea, Eso lo dijo Michael ¿No? Good Porque no va hace tan muchos descabalgado, años, ¿no? que era, tú cuando los árboles pasan deprisa, en aquella época se corría en circuitos así, es que vas lento, pero cuando los árboles pasan despacio es que vas rápido. Es decir, Sí, cuando sí. estás flow y tienes la no, pero concentración yo y veo, el yo veo las focus, imágenes de cómo conduce Quartararo y muy bien, muy rápido todo. Pero yo dudo que pueda hacer una carrera a ese ritmo de físico y de pulsaciones y de tensión con la moto cuando decís que el grip va hacia Sí, abajo no. y los errores salen. Y es ¿por qué? Porque no vas respirando, ni analizando, ni viendo, ni estructurando, ni especulando como hace Marc Márquez. Marc Márquez va al ritmo récord y puede girarse y pensar, mirar, ver, leer, tal. Quartararo ahora quizás está cerca, como tú bien dices, que le ha llegado material, pero no va desahogado, va No, con pues, el agua al es cuello. que la moto no es una moto nueva, no ha mejorado mucho, pero que sí, lo poco que ha mejorado le ha dado para hacer el clip, para Sí, decir, sí, me que la esté voy más a motivado, jugar, que esté Ramón, más motivado. me tal. la voy a jugar porque ahora me vale la pena jugármela y antes igual pensaba, da igual jugármela porque no llegaré, pues pero entonces ya. para poner el titular de que la Yamaha ha mejorado, una vez más, nos falta que los demás que están Claro, en Yamaha es lo que yo quería comentar, es eso. Bien vayan dice. rápidos. Sí, porque bueno. si no, estamos ante un Quartararo, que todos sabemos que es un talentazo, de talento natural, nivel top. Pero claro, los demás, Sí, no, tienes razón. que hay alguien Sí, como el pero chiste, ¿sabes? Esto cuando las motos están un paso atrás, pasa siempre. ¿Dónde están las otras ondas? Es lo mismo. Cuando la moto no llega y el piloto tiene que hacer la diferencia, claro, tú no tienes 4 que hagan la diferencia, tienes 1. Lo que pasa es que si a este tú le das una moto un poco mejor y además esto le crea le hace el cambio de chip de decir, a estos tíos los voy a ayudar porque van a ir, entonces este es el que destaca. Y este te funde a los demás, porque si los demás no son capaces de ir Exacto, rápido, te los funde. Exacto, pero esto siempre pasa. Si todas las motos estuviesen a la altura de la Ducati, seguramente la gente estaría más cerca. Cuando el piloto tiene que hacer la diferencia, en Yamaha hay 4 pilotos, Quartararo y 3 más. A nivel de Rins, pobre, es que, o sea, lo ves andar ahora y dices, hombre, no te subas a la moto, hijo mío, que está, o sea, ha tenido lesiones, pero, y mala suerte, para mí es el tío que ha tenido más mala suerte del paddock, tío buenísimo, Sí. pero que en este momento el que está en la situación y con la cabeza para decir, voy a apretar porque esto va a ir para adelante, es Quartararo, y en Honda, Desde el que ha luego. hecho buenas carreras, que ha sido Zarco. O sea, Los demás- está sexto, Los demás, sexto del mundial. Sí, un día Mir sigue cayéndose, no sé por qué. Mir, que es, por cierto, lesión importante de o la sea, mano. sí, en las cervicales en las también. cervicales. Pues, Vamos, que si alguno de estos se van juntos en coche, Pecco, Mir, Rings, sería un mar de lágrimas, porque la verdad Hombre. es que les está saliendo una temporada. Madre Pues mía. ahí donde yo, Ricardo, donde tú dices esto, es que donde ahí digo que lo de Quartararo también es un poco espejismo, porque no en todas las carreras pueden estar No. ahí haciendo lo que está haciendo ahora. O sea, lo que hizo en Le Mans, para mí se dejó la vida en casa, tal y cual, pero esto en todos lados no va a poder hacerlo. También es verdad que es difícil un poco de ver por las condiciones que hubo ayer, por todas las resalidas, por Sí, eso el es tema del verdad. agua. O sea, vimos incluso a Miguel Oliveira, que viene de estar, bueno, de perderse prácticamente casi todo el inicio de temporada. Y la pasada. Y lo vimos, ¿no? En condiciones también hasta que se fue al suelo. O sea que al final ayer Sí, hubo. pero un la panorama. pole es la pole y la hizo Sí, sí. Fabio y en Jerez también. Sí. Es decir, la moto está al nivel. Está para una vuelta de Vale, momento. exacto. De momento. Está para Porque- una Yo también lo veo, para una vuelta. Sí, Para una vuelta. sí, pero esa vuelta hay que hacerla. Y el piloto No, lo sí, lo tengo necesitas claro, y lo la tengo moto tiene que Lo permitirte. tengo claro. Lo que pasa es que es esto. Pero bueno, pero sí, seguramente si los Es que entrenos- Marc te hace eso en la vuelta 18 Sí, o 20 de la carrera. Totalmente, Claro. sí, y con neumático medio sí conviene. Pero una cosa, si el entreno de Jerez
Porque esto, hostia, ya sabes, coño, vosotros que sois pilotos, no hay nada que te joda más, hablando mal. Van 2 tacos ya, ¿eh? Sí. Atención. No hay, Warning. Long lap penalty. no hay nada, sí, en Fórmula 1 ya estaría despedido. No hay nada peor que la evolución que tú esperas no llegue o sea peor. Esto Te explota. a nivel mental es Yo un desastre. desde fuera, es un poco cambio de tema. Sí. Hay una cosa que no entiendo. Marc en Jerez se cae, destroza la moto aerodinámicamente, ¿no? Todo un lateral. ¿Y cómo puede ir rápido después? Si es tan importante, ¿cómo después hizo esas vueltas? Porque un piloto de este nivel tiene capacidad de compensar los problemas de la moto. Pero no solo de este Es nivel. que yo, como desde Bueno, que a mí me o sea, encanta Marc MotoGP y lo Márquez. sigo No. y veo eso y se está todo el día hablando de la aerodinámica y no sé qué, y Pero luego es es un que- tío que se cae o en las salidas que rompen las aletas Exacto, porque y Alex después Márquez hacen- también hizo una y carrera después hacen buenísima. la sin carrera aleta. buenísima y Sí. dices... Y yo Sí, desde sí. fuera digo, Sí. quitarlo todo ya Que y... los Bueno, ingenieros tienen que justificarse Está de el sueldo. acuerdo, ¿eh? Por eso Está de están todo el día No, pero- maquinando. Estoy de acuerdo en quitarlo todo. Una aleta y dices, bueno, pues que Marc en Jerez tenía la moto de un lado El completamente... piloto siempre estará por encima Y en de la Austin moto sin en gran estribera. parte. Afortunadamente. No es suficiente, porque con una Bueno. Ducati No, los que no la tienen sufren, eso Sí, está claro. pero Porque ahora hablaremos de otras marcas, que vamos Sí, a llegar a Aprilia pero también. cuando Sí. destrozas la moto, o la destrozas, o pierdes aerodinámica, la moto tienes que adaptarte a conducirla porque seguramente se comporta diferente, pero lo que no sabes es lo que hubiese hecho, qué tiempos hubiese hecho Marc con una Ya. moto buena. Porque dices, no, es que Entera. igual ha perdido, pero no suficiente para perderlo todo. Bueno, las últimas 4 vueltas era vuelta rápida en Jerez Sí, sí. con la moto así. Sí que es verdad Sí, que lo porque- que dice Josep, si esto te hubiera pasado en otro circuito de mucha más alta velocidad, quizá hubiera afectado más. Hay Jerez es un circuitos que- circuito que Sí. la recta es de las más sí, cortas, sí. quizá Pero allí... No solo eso, hay circuitos que en las curvas rápidas, que sobre todo las aletas de atrás y todo lo que hay dentro del carenado, que hay otro festival, eso te ayuda a tener no solo la velocidad punta, sino también el apoyo en curva. el efecto Y por de suelo. eso cuando son las caídas que pierden grip, las caídas son brutales, las motos salen volando. Entonces sí que todo es perfecto. Pero si a Marc le dan a elegir entre la moto entera o lo que, No, la no, que seguro. tenía, no, No, pero eso yo si lo he no visto en me hubiese Fórmula gustado 1. saber qué tiempo Sí, hace. También lo he Ya. visto en Fórmula 1 que pierden alerones y siguen, siguen igual. ¿sabes? O sea que... Pero luego seguramente miras datos y alguna Ya. cosa Ya. iba diferente en la No, moto. No, pero no, Jerez, seguro, era seguro. de izquierda es la caída, bien, y tienes antes de Peluqui donde te caes, tienes después entrada en meta y tienes la cuarta curva. Las demás son todas casi de derechas, donde hay el aplomo, las rápidas y las Sí. rectas, y después de las rectas la final de recta y parada, y incluso todo es de derechas. Pues quizá ahí él lo compensó. Igual una curva o una pista de izquierdas entera, con de izquierdas, igual el aplome este que dice Ramón en curva no era el mismo, entonces le hubiese afectado No, más. pero la pregunta es buena porque también Pero- lo hemos visto Pero muchas sí que es verdad que veces. es el piloto que se Sí, cae en Al carrera. final de carrera y con la moto reventada y No, hizo no, tiempazos. vueltas rápidas estaba haciendo, así de claro. Yo creo que este es el argumento para quitar la aerodinámica. Ah, venga, va. Ya lo he quitado. Ojalá te escuchen, ¿no? Sí. Dos, ¿No? dos apuntes rápidos por el tema de sanciones. Uno, que Bastianini va a tener una long lap penalty para el próximo Gran Premio y que Quartararo quiso volver a pista, tuvo ahí un poco de trifulca con los Marshalls y le han puesto penalización económica. Y Pero bueno. 10 minutos de pérdida del En el primer FP1. entreno. Pero bueno, no por lo de la long lap penalty, por los tacos de Ramón. Ah, vale. ¿Prefieres Tennis eso warning. o multa económica tú mismo? No, me estoy 10 minutos callado. Va. Y otra es que llegábamos a este Gran Premio pues con una semana en la que se habían anunciado especialmente dos novedades en el reglamento. Una en relación al procedimiento de salida, que si esto lo podemos tocar también porque ha sido importante y decisivo este fin de semana, y otro sobre el tema de los pilotos que afrontan un proceso de recuperación bastante largo. Hablaban de más de 45 días o de 3 carreras perdidas. O sea, yo creo que ha sido todo un poco, uno, por el tema de Marc Márquez en Austin y otro por la situación que vivimos con Jorge Martín. Que también al hilo de lo que comentamos de Oliveira, digo, ostras, este también se ha perdido unas cuantas carreras y al final ha llegado aquí a pelo, ¿no? Pero bueno, veremos en el caso de Jorge si pueden realmente organizar este test con la MotoGP, con una serie de cláusulas, ¿no? Al final tienen pues pocos neumáticos, tienen 3 compuestos disponibles y no se puede hacer una pista en la que se vayan a realizar... Que se haya corrido ya. Como- o sea, O sea, que no una pista que todavía no se ha corrido, sino que ya hayamos
hecho el Gran Premio, no Sí. para prepararla, Claro, por ejemplo, que no una sea semana como antes. un No, pero previo, puedes claro. hacer también en una pista que aún no se ha corrido si faltan más de... 8 bueno, grandes sí, premios. Sí, Pero que no la semana antes. pero tiene por que ser, ejemplo. pero que tiene que ser el circuito de pruebas de la marca. O sea, tú lo que no Que puedes este- hacer que es son decir... 2 o 3, son ¿no? tres. Tienen 3. Tú lo que no puedes hacer es decir, yo voy a entrenar a aquel circuito. No, si no es tu circuito no puedes ir a entrenar. Y los neumáticos son 3 neumáticos, no 3 compuestos. 3 neumáticos. Es que- O sea, y están dentro de las... Unidades. Justo Están- para hacer, sí, sí, justo sí, para sí, hacer el exacto. día, ¿eh? Sí, sí. No da para mucho No, Es más. muy pero poco. están dentro de la asignación de la fábrica. O sea, que al final tú, los neumáticos que vas a usar en este entreno son los que pierdes de días de pruebas de tu Efectivamente. equipo de pruebas. Están Entonces, dentro ¿cómo- de la asignación. ¿Cómo habéis visto esta medida? A mí lo que me sorprende es que se haya tomado durante el año, ¿no? O sea, se ha hablado del tema y al principio Bueno, daba la sensación que se iba a posponer la decisión, pero finalmente la este la han año, tomado. este año no sé gracias o por culpa de quién, pero vemos reacciones durante la temporada, vemos reacciones rápidas, Sí, que antes estábamos acostumbrados que las cosas eran muy lentas, muy farragosas. Para cambiar algo tenían que pasar muchas cosas. Ahora vimos, por ejemplo, con lo de la vuelta cancelada a Peco, que al siguiente Gran Premio ya se cambió la normativa. Aquí con lo de Martín, que todo el mundo, las fábricas, algunas estaban en contra porque el reglamento no lo permitía, pero que a la larga pues dices, vale, pues se puede hacer y se hace allá, porque al final, tal como están los pilotos, todo lo que tiene una lesión, si dices, no, vamos a hacer esto el 2026, sí, pero a este tío el campeonato ya se lo has machacado. Obviamente estamos hablando de que también se ha visionado, se ha revisado esto porque estamos hablando del campeón del mundo, que al final se echan falta que Sí. esté en pista y ponerle un poco de facilidades creo, entra dentro de lo lógico, pero estoy de acuerdo que podrían haber dicho, bueno, pues lo revisamos de cara a la siguiente temporada. No, No, pero- lo han hecho ya, a mí me parece bien, porque hace falta también que los pilotos lleguen en condiciones que sepamos que están bien. Lo mismo que todo el reglamento de salida. O sea, hay un problema o hay una duda, se saca el reglamento enseguida. Yo creo que la... Además, ha ido muy bien porque lo han probado Sí, la sí, primera, ¿eh? exacto. ahora Recién ya está. estrenado. Vamos, a la primera no, pero a la segunda ya lo No, han pero puesto que- en y marcha. que- Todos, a ver cuándo hacen la doble long lap penalty. Ya tenemos claro el castigo, ¿sabes? Cuando Sí. en Austin nos pilló a todos como, "Buah, Vaya. ¿qué está pasando?" Sí. Incluso a los No, es que propios se aplicó todo. Se aplicó comisarios. lo de la bandera roja por más de Sí, 10 sí, pilotos que se ausentaban de la parrilla. Se aplicó Todo. las long laps a estos que cambiaron de moto. Todo, vamos. Estuvieron pletóricos en dirección de carrera y en panel de comisarios. Y para mí hay una lanza a favor, no sé si es culpa suya, pero Simon Crafford, para mí está haciendo un trabajo buenísimo porque no hablamos de él. Correcto. Al final, al principio se dijo, uy, sí, no tendrá que lidiar. Oye, no ha pasado nada, pasó lo de la vuelta de Bagnaia, lo han arreglado. Pero hablamos 20 veces más de Freddy Spencer el año pasado Sí. que de Simon Crafford este año. Esto es buena Bueno, señal. son dos perfiles diferentes. Pero es buena señal. Ah. Sí, es que podía ser, bueno, peor no sé, pero podía Son ir dos por ahí. perfiles diferentes y Simon está muy activo en la moto y sube en moto todavía Sí. mucho y yo creo que esto es una diferencia importante. Y el carácter. Y el carácter, pero Freddy yo creo que estaba pues más lejos de lo que es la actividad, Hombre, totalmente. la actividad acción momentánea, de entender que un Totalmente. piloto hoy sufre unas cosas que no sufrían hace años. Yo el año pasado tuve una discusión face to face con Freddy por un tema de una sanción y Yo la tuve también con, y la verdad que con Bastianini. era por- complicado. por- Era por complicado tocar. que te diese la sensación de que te escuchaba. Te No, daba la sensación de no. que estás ahí, tú le estabas, Era más explica- juez, le era estabas más un explicando juez, tus un juez. argumentos, todo lo que podías, y decías, ¿me ha escuchado o no? No lo sé seguro. Y al final, bueno, a mí me felicitó mucha gente porque fui de los pocos que conseguí cambiarle una decisión, que no era fácil. Porque ya sabes que cuando Freddy decía, esto es así, no cambiaron nada. Y no, en con tus Cataluña... armas de seducción, hijo. O pesadez. Por cansancio de la víctima. Llámale lleva a como Freddy y quieras. decía, vale, No, ya. no, pero es verdad. La es de verdad. tacos que soltó para que cambiara de opinión. No, me dijeron que era muy católico, entonces pensé, bueno, compórtate. Sí, Eso sí, es pero- sí, sí. Eso es verdad. Sí, sí. Pero esto pasaba mucho, también pasa cuando hay una decisión y el piloto no está de acuerdo y el piloto te aprieta para que vayas a la FIM o a Sí, ellos sí. a convencerles cuando el piloto tiene claro, porque los pilotos sabes cómo son. Sí, no. Cuando tienes la cosa clara... Pero para mí hay una solución que yo lo descubrí, es ir sin el piloto. ¿eh?
Si vas con el piloto a veces a discutir una decisión, No, es peor todavía. tienes tienes las de perder, ¿eh? Tienes Porque que el tío apoyar al piloto, que es tu piloto, pero le das la razón a la jury. no, porque pero si el tío se dispara, luego... Déjame recapitular una cosa a colación de que hemos hablado de Martín y el reglamento que le permitirá probar, está la lesión, etcétera. Sí que hay una cosa que se está ya, un rumor de paddock interesante y que habrá que apuntar de cara al mercado del movimiento, que en el último programa hablamos de las posibilidades que hay, que son pocas, de cambios, porque todo el mundo tiene contrato, pero Martín es uno de los que tiene contrato con Aprilia, y lo que ya se está cociendo es que Martín se está planteando, porque parece ser que por contrato puede rescindir a final de año con Aprilia, viendo un poco las condiciones y la situación que hay. Es un rumor, no está para nada. Bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es algo que seguro que si se plantea eso es porque ya tiene alguna silla que haya podido abrirse una puerta. Yo estaba hablando con Ramón de las Yamaha y estaba recordando que el Pramac, su ex equipo, ahora va con Yamaha y que tienen a un piloto, en este caso Oliveira, que no está rindiendo mucho y bueno... podría ser una opción, yo no digo la de Oliveira o la del otro porque tienen contratos, pero solo lo digo porque es un rumor que ya se cuece dentro de los muchos que van a haber todavía, a pesar, insisto, que el 80% más de la parrilla tienen contrato, pero... Yo con todas las comillas del mundo, porque yo digo, lo que dices tú son rumores, pero yo no veo a Jorge ahora yéndose a otro equipo satélite después de saber por qué se fue de Ducati. Que es por al final porque él pensaba, y es verdad, que merecía la moto oficial y no se la dieron. Entonces ahora decir, vale, ya se fue a Aprilia, que era una jugada arriesgada, tal como estaba yendo a Aprilia, que parecía que iba muy bien a principio de temporada, él se hizo daño, parecía que la moto funcionaba, porque en los entrenos de pretemporada, si os acordáis, pensé que lo hizo realmente bien, pero ahora han desaparecido. Pero aquí también lo dijimos. Ahora han desaparecido. Aquí nosotros lo dijimos que pasaría. O sea, sí. Pero ahora yo me invierto que invierte Ducati dentro y que la experiencia del año anterior, que llegaron muy potentes, que a principio de temporada, cuando la gente evoluciona, tiene sus dudas o falta de información para hacerlo bien, y que en Ducati, cuando se asienta todo en su sitio, hacen un salto de calidad. Y ellos sacaban su mejor versión del año pasado a las primeras carreras. Claro. ¿Por qué? Porque había poco que evolucionar y esa es la mejor moto que había. Sumado a que KTM tuvo sus dificultades financieras e internas, hoy tiene, el mejor momento de Aprilia eran esas primeras 3 carreras. Y si lo haces bien, la voluntad del piloto, las ganas y el flow y la atmósfera que hay dentro del box hace que empujes otras 5 carreras más. Y luego, pues quizá te llega cosa nueva porque la marca ve que estás delante y aposta y hace un upgrade de presupuesto. Pero si nada de esto pasa, hacen al revés, cortan el grifo. Yo me atrevería a decir, y es especulación, pero lo veo así, un poco lo mismo que pienso del tema Acosta. No es algo que se vaya a decidir ahora en mañana, pero sí que es algo que se está cociendo, lo de Acosta, y es todo que hemos aportado de Jorge Martín, que es un rumor, pero podría pasar, es lo mismo. Dependerá de lo que venga en los próximos 3-5 grandes premios y el feeling y el feedback que tenga el piloto con su moto. Ahora Acosta ha hecho un buen fin de semana, creo yo, y por lo tanto ya digamos, ya con la novia lo llevas mejor y dependerá de esto. Y yo creo que cuando vuelva Jorge Martín, si en ese espacio de tiempo que se dé para ver si él es capaz de liderar y poner el nivel de Aprilia a donde se merece, pues igual todo esto queda en eso, en un rumor. Pero si las cosas no van, aquí nadie, digamos, se casa con nadie. El piloto es egoísta y tiene que serlo, evidentemente. Pero también debo decir una cosa. Si esto sucediera en breve, imaginaros, yo creo que sería injusto incluso para Aprilia, porque el hecho que se haya hecho daño, Martín, no es culpa de la Aprilia. Otra cosa es que luego haga 3-5 carreras Martín y vea que con la Aprilia no pasa del 10. Se podría posponer tantísimo esa decisión, porque hoy en día cada vez se... Por lo que dicen, como tiene una cláusula de resultados que depende de ella poder rescindir, insisto, es un rumor que está en el paddock ya, pues podría pasar. Pero me parece injusto en el sentido de que Aprilia
no ha tenido suerte y es verdad que Bezzecchi, que sería la punta de lanza junto a Martín, pues la verdad es que va marcha atrás en este momento, pues claro, pone dudas. En la sprint ninguna Aprilia puntuó y ayer el más rápido fue No, Raúl. Raúl es el pero que lo hizo estuvieron mejor. desaparecidos por lo general. Pero es todo que el fin de Raúl, y es muy bueno, pero Raúl y Ogura, que son los privaditos, son los que están haciendo mejores resultados con las Aprilia. Bueno, pero porque ya saben que no va a haber nada y entonces que tu chip de cabeza es otro. Pero lo que pasa aquí es como en Fórmula 1, cuando se equivocan de proyecto hacen año que viene. Y acaba el año como tal, se centran y se acabó. Y yo creo que en este caso Jorge Martín, que no ha tenido la oportunidad de poder demostrar el talento que tiene en esa moto, quién sabe que cuando se suba la moto todo se ponga en su sitio y todo acabe y puede ir mucho más rápido de lo que va ahora mismo. Y tendrá una fábrica detrás. Por peor presupuesto que tengan que los demás, será una fábrica. Y cuando es una fábrica te dan todo lo que puedes. Entonces, yo dudo que a Jorge Martín, como dice bien Ramón, puede ser un equipo privado y tenga lo que tuvo en Pramac. Eso ya lo tuvo y es antaño y eso ya no va a volver a pasar. No, sí, ¿vale? Es imposible. Equipo privado, pero también hay... ¿Vale? Honda, por ejemplo. Bravo. Sí, vale, perfecto. Por meterle pero es que... en la ecuación, que repito que es un rumor que yo ni siquiera compro del todo, pero bueno, pero como ya se cuece, pero es que lo digo, pero es que equipos oficiales habrán vale, plazas. Pero es que para que esa plaza ya hemos hablado que tiene varios contendientes, pero Honda está ahí, Y la Aprilia... Y hoy es está mejor Alex moto que Espargaró en Honda, ya lo dije el otro programa y lo vuelvo a decir, que es un gran influencer para según que para según que otros pilotos amigos suyos. Pero yo este rumor, hostia, yo le pondría muchas comillas, porque no ha podido, no sabe. Él ahora ni Martín sabe si la moto va bien o no, porque todo lo que ha hecho en toda la pretemporada, se cae el primer día, después vuelve tocado físicamente, se vuelve a caer, se vuelve a hacer daño. O sea, para mí... Pero estaba ahí, no es que estaba el último. Sí, exacto, pero decir, es que si llega el tío y hace 5 carreras y hace el último las 5, sí que puede decir esto no va. No es lo que hemos dicho. Pero es que ahora no lo sabe. Es MotoGP ficción, pero bueno, ya que estamos... Pero yo diría que es bastante ficción. Sí, probablemente ahora estamos... Si piensas así, pasará. Si quieres que te diga la verdad, yo veo más ahora movimiento de estos que hemos hablado posibles, más el de Acosta que el de Martín. Sí. Acosta ya lleva 6 carreras y creo que no está donde él puede estar, donde él cree que debe estar y donde muchos pensamos que por conducción puede estar. Personal. Martín no lo sabe, no lo sabe ni él. Otra cosa los dos, que tú eres manager de pilotos. Y llevan el mismo manager. Ir a vender los 2 pilotos del mismo manager a la misma moto es muy complicado. ¿A quién dices que es mejor poner que otro? ¿Y el por qué? Y cuando hablas bien de uno, tienes que hablar del otro. Pero yo, es que aquí se juntan muchas cosas. A mí no me escucháis, pero hay un influencer que tiene mucho que ver con todo esto. Ya lo he dicho. Sí, me parece muy bien, veces. pero no siempre es lo adecuado. O sea, al final hay que ser razonable con las situaciones. Tienes una moto oficial, en una fábrica oficial, italiana, que es mentalidad de la que ya tú conoces y eres conocedor, porque has estado en una fábrica italiana y te ha ido muy bien. O sea, dale la vuelta a esto. Coge la moto, calma, vacaciones absolutas este año y piensa en el siguiente. Tu número 1 te lo quita nadie. Y la otra es, cuando te subas, te recuperes, lo hagas bien, como dice bien Ramón, a la 5ª carrera, 8ª, ya decidirás qué haces. Pero yo, que a mí, Zarco, con todo respeto, sea el que lidera el proyecto Honda, con 35 años, y le tengo un respeto acojonante, y en el sentido que lo hace muy bien, palabra. Long lap. ¿Y el concepto cuál es? Es que el proyecto no está en madurez perfecta de Honda. Entonces, o sea, Aprilia es el mejor de los peores sitios ahora mismo. Pero es que Marc abrió la caja de los truenos. Marc desembarcó de un proyecto que veía que no avanzaba y dijo, me subo a un barco que tenga más vapor. Y a partir de ahora ya vale todo, ¿me entiendes? Entonces, los pilotos, que son egoístas, y tú lo sabes porque tienen que serlo, necesitan, quieren y buscan la mejor moto, por encima del dinero en muchos casos. Luego hay casos de fidelidad absoluta a una marca, en este caso, sea con más billetes o menos, pero los hay. Y a partir de aquí, todo puede pasar. Y acabo, ¿por qué? Porque igual no es Martín el que ha ido a buscar nada. Igual hay marcas que han ido a tantear a Martín, decir, oye, ¿y por qué no te vienes?
Vuelvo a lo que ¿Pero llevo explicando. ¿Con qué fin? ¿Para estabilizar más la situación? No, ¿O para porque quererlo? están buscando Para ver el primer feedback. Yo si espada. cambiase de Martín Porque- sería para Ducati. Porque Cambiar a están otro buscando sitio. primer Ya. espada. ¿Pero Y- qué Ducati? La última ahora. No. es Digo que- que yo pero pienso como Martín- Ramón al final. esa Que no tiene Ducati, sentido mucho. Josep, esa Ducati solo puede estar en el VR a día de hoy, a menos que haya una cosa muy extraña. Sí, pero cambiar a Morbidelli es Honda el único. no tiene sentido. No, porque vas a un pero- sitio que está igual o peor peor. que Aprilia. Que sí, pero yo te digo, y es que además de hacer el ejercicio de tocar teclas en el paddock, filtras la noticia y hace chup chup. Y eso es por lo cual en gran parte estamos aquí hablando, porque no solo haces el movimiento, sino que lo filtras y se hace el chup chup. ¿Cuántas horas estuvimos hablando del chup chup de si Marc Márquez se iba a Ducati o no, Sí, pero o incluso a yo KTM? eso lo veo con las explicaciones de Ramón, que llevaba 1 año, 2 años, pero es que es con lo que dice que Martín no lo ha ni probado. O sea, no Claro. ha podido probarlo. Pero Ya. aparte, a favor de lo que dice Rubén, hay una cosa, que además de que es una fábrica italiana, está en fábrica italiana, tienes un técnico que estaba en tu fábrica. O sea, que no vas a un proyecto completamente diferente. Tienes un tío que lo conoces, que puedes decir, oye, que sabe lo que se hacía en Ducati. Hermanos, no, perdón, se me ha ido el nombre. En Aprilia. Romano Albesiano. No, Romano Estaba está en Honda. Aprilia. Estaba en Aprilia, No, claro, está en ahora, Honda ahora, sí. sí, ahora en Aprilia tienes un técnico que viene de Ducati. O sea, que puedes Sí, su decir, técnico estaba con el. es que estaba con Pucci, él, Sí, sí. que tienes Viene de cosas. Yamaha, Ducati. Sí, sí. Pero ha estado en Ducati, sabe cómo funciona Y Ducati. que hablamos de décimas, que es que una moto Sí, y la sí. otra, que va fatal y la otra tal, Exacto. rueda a 2 décimas de la que gana mundiales y que parece que la televisión... Ya, pero en Moto2 hay tíos que están en el 18 y solo están a 4 décimas del primero y el ambiente en el box está cargado porque está en el 18. Sí, sí, y sí. son 4 Se décimas. cuestiona el continuar al año siguiente. Sí, sí. Fabiano, el técnico Sí, que está Fabiano, ahora sí, sí. en Aprilia. ¿Y cómo lo puede llevar un piloto como Jorge, además de todos los problemas físicos? Tú ahora que estás también atravesando una lesión, ¿no? ¿Y cómo te afecta eso? Encima te van llegando pues todos esos rumores, esas conversaciones, o este ha venido a interesarse por ti. Uf, vaya festival, ¿eh? Buah, yo creo que a nivel mental debe estar mal, muy mal. Al final, lo que se decía de probar la moto, yo lo veo súper bien. Al final, MotoGP es un deporte que no puedes probar la moto. Yo me lesiono antes de la carrera, cojo mi moto en casa que es igual que la de correr y me voy a probar. Y voy a saltar y no sé qué. No puedes estar 4 meses fuera y subirte a 360 por hora. Yo eso lo pienso. Ya simplemente por confianza en ti mismo, en mentalmente, en todo. Y después ver si físicamente estás bien. Yo lo veo súper bien esto. Sí, sí. Lo que pasa que Cross, enduro, trial, cogen todo. su moto No, y entrenan pero con nada su se moto. parece a la Yo moto. entreno con la moto que igual. Correcto. Ellos, hostia, no puedes estar 4 meses lesionado y venga, va, voy a probar ahí con todos que llevan. Pero por eso No, lo de y luego, Qatar- y lo de luego te Qatar vas a fue un karting espectacular. en Ya. Lleida, que hace frío, tal, a probar, te das un palo y te haces más daño, Bueno, porque no son unas o condiciones. tú te pruebas una moto pequeña. Yo no he Ya. probado nunca una moto grande, pero será blanco y negro, es imposible. Ya. Probarte una moto No- una no hay supermoto nada es No hay imposible. ninguna moto de calle que Es simule una imposible. MotoGP. Y más ahora Ni que... una superbike ni nada. El- Es como cuando todo va perfecto y va todo torcido. Pues en este caso a él ha ido todo torcido. Sí, Pero está. todo. Pero, Pero- lo que está claro es que en otros deportes, o incluso en especialidades de moto, que el reglamento es mucho más amplio, porque en enduro no está ni permitido, ni prohibido, ni se No. habla de que vayas a entrenar. No. En MotoGP, tal como están las fábricas, es o está en el reglamento o no está. O sea, También no hay campo para Está claro decir- que yo creo que aquí también entra el factor económico. Uf. Que probar una MotoGP. hacer un test es- de MotoGP vale 200.000. Claro, es Un que día. es- No, Sí, lo no, que decir algo, tu por decir temporada algo. vale un test de Por decir MotoGP, algo. Sin casi, circuito. casi. Nuestra moto al final la puedes comprar, o sea, no la de fábrica, pero la puedes comprar. Ya. Esta es imposible, ¿no? Pues yo creo que eso es factor económico, número 1, pero yo veo bien que se ponga esta nueva norma. Totalmente. Y con Sí, el formato, con el formato como- actual de MotoGP, antes aún los viernes podías planteártelos un poco de toma de contacto, pero es que ahora ya el viernes por la tarde tienes que asegurarte un sitio para Ya, pasar ya, a la Q2. exacto. O sea, es Pero- imposible, no, Es un no tienes desastre margen eso. para llegar y decir, bueno, vamos a tantear el terreno. Pero es que las dudas, como está todo tan apretado, es si una marca cuando te dice, no, esto uno se opone, es que no vayas a aprovechar esto, no para el piloto, para evolucionar la moto, por eso te van a meter Ya. allí 30.000 cosas, 30.000 reglamentos. Claro, al final si tú vas a entrenar,
con tu moto, Sí, difícilmente sí. te Y llegas una a cosa entrenar que os diré, que, o sea, evidentemente el buenismo existe y tal, pero luego en panel de comisarios o en los de la FIM técnicos están todo el día con reclamaciones, y quejas, managers contra el otro equipo, o sea, eso es así, es competición en todas partes, Es que en el enduro también pasa, Es tan claro. privado coger una MotoGP que, bueno, que a la mínima, pues lo que dices, Sí, no sí. puedes probar cosas, pero a pero- nivel piloto lo veo perfecto. Pero no nos perdamos en el concepto. Martín llega a Qatar sin ni un kilómetro y estaba ahí. Es que no es que estaba Sí, pero ¿cómo acabó? perfecto, pero sí. Estaba, pero ahí. no estaba físicamente seguro. Vale, Exacto. pero por eso mismo, con los handicaps que estuvo peleando y no muy lejos de su compañero. Entonces, No, ese es el punto. que totalmente yo de digo. acuerdo, pero ¿te acuerdas de la caída? Sí, claro. Que la caída es porque decir se me han acabado las pilas, es casi seguro. Pero yo no digo esto. Yo digo que es que No. ahora mismo me planteo irme cuando me he No, subido a moto. él habla de lo de cambiar. De cambiar. ¿no? Del Ya, vale, ¿no? y entonces Acosta, que ayer hizo una buena carrera, acabó incluso con la goma dura de atrás bien, hizo cuarto, hizo un fin de semana digno porque en entrenos fue rápido. ¿Está también para irse? Bueno, eso Yo es creo que su sí. decisión y su opinión. Pero Luego nosotros la mía podemos personal opinar. Es su relación con KTM está un poco quemada en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo que le va a limitar su carrera deportiva en los próximos 2-3 años como proyecto y presupuesto. Pero y es cuando muy joven, pero cuando entró con unas garantías de presupuesto. Jorge Martín entra en Aprilia con unas limitaciones de presupuesto. Ya sabe cuál es. Pero ya va a un lugar que sabe cuál es. Cuando tú llegas a un sitio que te dicen que te van a hacer una cosa y luego te recortan el presupuesto y esto te va a afectar en la competitividad tuya propia con los otros rivales, como tú bien dices, como es joven, me cambio de marca y voy a crecer. Y claro, cuando ha visto lo que ha hecho Marc Márquez con Gresini, él dice, voy a VRS46, mañana estoy con ellos todos los días. Sí, pero luego te viene un Maverick y te hace 2 buenas carreras y también te hace replantear. Pero esa es la motivación que tiene Claro. Maverick hoy, estar ahí delante también, lo que decíamos. Maverick, si está delante de Acosta, ya es un gran papel, justifica su sueldo, ¿vale? Y a Maverick le queda un recorrido mucho más corto que el de Acosta. Está claro. Acosta es un recorrido que va hacia arriba y el de Maverick va hacia abajo. ¿Qué? Entonces, no tiene nada que ver una mentalidad a la otra. ¿Creéis que Pedro, si un poco sigue esta tendencia que te diría que ha iniciado, Maverick Viñales, podrá reconducir un poco su situación o ya lo veis como algo definitivo? Lo digo porque Maverick lleva 3 carreras bastante buenas, ¿no? Después de Qatar, todos esperamos, bueno, ¿será flor de un día o realmente se ha estabilizado en estas posiciones? Se ha estabilizado. Y de nuevo lo hemos visto, Sí. igual que en Jerez, y este fin de semana además, bueno, Binder tuvo las 2 caídas, pero al principio de carrera estaban los 3 juntos todo el rato. Digo, no sé hasta qué punto eso puede hacer cambiar el chip de Pedro. Y No la- lo sé, pregunto. Y la Yo otra diría cosa, que Pedro lo único que O ya tiene ha claro desconectado. es que si tiene que hacer un movimiento, desde mi punto de vista tiene que ser para ir a una moto ganadora 100%, Sí, y eso estoy es una de acuerdo. Ducati. Todo lo demás es otro ya, riesgo. pero hay solo un hueco, que es el de VR6. Correcto, Y pero hablando es que de ese Maverick, hueco dicen que también existe. Otra cosa es que salga el dinero para que se produzca la magia. y hablando de Maverick, por estadística, tiene que ganar una carrera con KTM, porque ha ganado con todas. Es el único ¿Verdad? piloto Bueno, que ya ha ha ganado estado con cerca. todas las marcas, ¿no? Bueno, entonces Y queda ayer- mucho tiempo. Si esto pasa y pasa cerca o pronto, eso también va a afectar en la situación en torno Sí, a Costa. No O sea tiene que- tanta fuerza, entonces. De lamentarse sería. Y ayer nos faltó ver el panorama con las KTM si hubieran montado el blando de lluvia trasero, Correcto. porque al final no pudieron Tú, ni defenderse. Ramón, ¿tú qué crees que, o sea, lo decide el técnico en este caso, haber montado el que no es una mala elección si hubiera parado de llover, pero Según las previsiones, ¿no? el llevar ese neumático trasero duro que llevaban todas las KTM, si no me equivoco? Esto siempre depende de la previsión de lluvia que tengas. Sí, pero que es coincidente que todas las KTM llevaban el duro de Sí, agua. lo, Hablo sí, lo que de pasa, agua. lo que pasa es que hay motos que funcionan mejor con un neumático que otros. Eso es verdad. Esto es, hay motos que con el blando vas perfecto siempre. Al final, tal como están hechos ahora los neumáticos de agua, la ventaja que tienes es que o tiene que llover mucho, ir con el blando tiene una ventaja buena, que es una estrategia casi siempre ganadora. Porque si llueve mucho es el neumático que te va bien, y si llueve poco es el neumático que lo destruyes antes, y el neumático tiene ahora debajo de la capa de rodadura de goma, tiene goma de slick.
Entonces, va mejor y cuando entonces, está gastado. cuando que... se gasta del todo, Es verdad. llegas a la goma de slick y si está seco, vas mucho mejor. Hemos visto carreras Es que verdad. dices, el neumático está destruido y ahora empieza a ir bien. Sí, Bueno, porque al fin- en cambio, el duro no lo llegas a consumir del todo, nunca llegas a la goma de slick. Y en agua, si hay mucha agua, tiene menos grip. O sea que, digamos, es difícil primero hacer predicción de la No, lo de menos en ayer Le Mans. Le Mans, o sea, yo no sé, si yo he ido 30 años allí, creo que 20 ha llovido, un día u otro. Es difícil, pero aparte tiene un problema siempre la lluvia, que es que los neumáticos son siempre los mismos. Bueno, ahí solo cambias el compuesto blando de lado y hay un compuesto más blando y uno más duro. Hay 3 compuestos para 2 neumáticos, o sea, para los 2 lados. Pero es que nunca los pruebas. Si es un fin de semana de agua, perfecto, porque has probado todo y sabes, igual que los slicks, y dices, vale, para carrera Nos probaron el warm-up. Sí, pero en el warm-up agua. probar lo que te va a pasar a final de carrera no llegas. No. llegas. En agua, era casi full El agua. warm-up son 15 minutos, ¿no? No, Y, di- o 20. No, son 10. 10 minutos y puedes hacer 7 vueltas. Sí, no. No, en agua, no. Vale. En agua, Carrera sí. son 26. Ya, y Sí, luego hubo exacto. condiciones cambiantes, ya lo vimos, ¿no? La Hombre, primera pues claro, sighting lap, Como que cambiaron 2 la veces entrada. de moto. Sí. Es que el warm-up lap. incluso es mejor no hacer warm-up porque si lo haces en unas condiciones y si vas a la carrera con otras, tu feeling es otro. Bueno, La puesta Moto 3 a y punto Moto y 2 todo. ya no tienen ese problema. Exacto, demuestra que el warm-up ya no sirve para nada. Y los de delante son siempre los mismos, los que ganan son los buenos y hablaremos de esto. Y al final es lo mismo, que yo lo he dicho muchas veces. Cuando yo era más joven, yo he llegado a hacer 33 días de entrenos invernales. 33 días. O sea, vivíamos en Australia, Sí. Australia y Malasia, porque era donde hacía buen tiempo. Ahora hay 5 días. Y los de delante son los mismos, las motos evolucionan y todo evoluciona. Al final, gastar 33 días, gastamos neumáticos, gasolina, billetes de avión, hoteles, todo, y los de delante eran los mismos. No cambiabas, no decías, no, ahora como hemos entrenado tanto, ganar este Y la tío. motivación de ir a esos test no es la misma que ir a la carrera. Era un poco festivalero. Bueno, pero antes. en invierno en Europa se estaba bien en Phillip Island, que era verano. Sí, hombre. No, en Malasia todo el mundo al mercado chino, ¿no? A comprar, Oh, sí, pero es que hacíamos cosas raras, que íbamos a Australia. Como yo me acuerdo, y creo que era el año era el año con Gresini y con Tony Elías. En 2 semanas fuimos a Australia, a Malasia, luego a Australia, volvimos y al cabo de 2 semanas volvimos a ir a Australia. Es decir, en 3 semanas, 2 Bueno, Australias y un Malasia. Yo he hecho en el co- 2006 o 7. cosas peores, pero entrenábamos cuando eran libres, entrenábamos en Australia en los 2 circuitos. Circuito que no íbamos a correr, íbamos allí a entrenar con una Easter 500. Creek Con una también. 500 Easter Creek. Bueno, cuando corríamos en Easter Creek íbamos a entrenar también a Phillip Island con una 500. Es decir, Está al lado. y ahora Solo aquí- hay unos 1500 kilómetros. Sí, pero aquí ¿qué hacemos si no vamos a correr aquí? Zarco iría en moto. Es Exacto, igual. Zarco iría en moto. Yo he ido a Australia a hacer un entreno de mediodía. Hostia. O sea, ¿cómo estábamos de mal? Había que justificar el dinero que venía de las Algo había que hacer. de las tabacaleras. Había Había dinero camels, para había volver. No, pero había hacer- Marlboro, había Hacer Camel, un Winston, entreno ¿no? de mediodía, Phillip Island. O sea, irme el lunes, avión el lunes, mediodía de entreno y el viernes a casa. Han cambiado los tiempos. Estamos mal. Vaya. ¿Hay alguna cosilla más de MotoGP que queráis comentar? Como siempre nos alargamos un montón. Ya. Sí, no, bueno, yo Y creo- en Le Mans hubo yo tantas cosas. Yo quiero, a ver, nos vamos simplemente a Moto hacer 2. una mención a también la apuesta de Nakagami, que ya lo hemos dicho, pero Sí. que, coño, que hay que decirlo, que es un wildcard y hizo sexto, que está muy bien, mejor que el año pasado en todo lo que hizo en todo el año pasado. Que cuando estaba en activo él, es verdad. Y también Raúl Fernández, que fue la mejor Aprilia en este caso, Sí. y creo que también séptimo es una buena carrera para él. Evidentemente que está lejos de las expectativas que tenemos, pero en este caso lo único que quiero decir es que tanto Bezzecchi como Morbidelli como Bastianini, la verdad es que tuvieron un fin de semana... ¡buah! Que Morbidelli se vio la imagen que no consiguió clavar el whole shot. Recuerdo que hizo como varios intentos, tirar para atrás, intentar clavar, tirar para atrás y no lo clavó. Y me acordé de Marc cuando Sí. una vez llegó a su casillero, Sí, sí. sin clavarlo, tiró 2 pasos para atrás y lo consiguió meter. Sí, pero como la pista en la zona de la parrilla estaba mojada, tampoco le puedes meter un zapatazo muy bestia con el No, y slick. en subida. Y no Hubo pudo. alguno que al lo salir, hizo se y le se va vio el humo por ahí de Fabio, arriesgarse Fabio. de... Sí, sí.
Y bueno, aprovechando lo de Nakagami ya para cerrar MotoGP, que estaba previsto que estuviera como wildcard, o sea, no estaba sustituyendo a Chantra porque se había operado del síndrome compartimental. El martes, después del test de Jerez, el que también se operó fue Pedro Acosta, pero él sí que estuvo bueno, en condiciones de poder disputar este Gran Premio, pero los médicos dijeron que la intervención de Chantra había sido un poco más invasiva y necesitaba más tiempo para recuperar, y por eso no lo tuvimos en pista. ¿Nos vamos a Moto2? ¿Os parece bien? Perfecto. Otra vez hemos tenido a Manu González, dominador del fin de semana. Solo hubo, diría, un par de momentos igual en el que se complicó un poco la cosa. Uno fue el sábado por la mañana en el FP2, donde se perdió unos cuantos minutos del entreno en pista por un problema técnico. Y luego en carrera yo creo que el domingo, cuando se levantó y vio que empezó a llover, que, ¿sabes?, la pista estaba mojada, teniendo la referencia de lo que ya le había pasado, dijo, a ver si voy a tirar todo al traste por la aparición de la lluvia, pero al final Moto2 fue la categoría que tuvo la ventana de tiempo más estable a lo largo del fin de semana y pudieron hacer la carrera en seco, a pesar del momento de la salida, que como comentas, todavía estaba mojado toda la parte interior. Bueno, a ver, no, en Moto2 estaba ya muy seco. En la salida que da toda la sombra, había un trozo. En la zona del muro, dices tú. Sí. Vale, puede ser, pero bueno, los tiempos de Moto2 eran rapidísimos, sí. Pista impecable y no hay mucho que contar. Manu, aquí no había nadie que le pusiera el cascabel al gato. No. Lo intentó y lo hizo muy bien Barry Baltus, sí, compañero de Canet y que compartieron podium, pero lo sabíamos todos, que Manu ahora mismo... Además, lo bueno que Manu es que no está tocando la moto, aquello que hemos hablado tantas veces, Ramón, cuando lo tienes todo en el sitio, de un circuito al otro, siendo tan diferentes Le Mans de Jerez, pocos cambios, y el tío está volando. Y ahora mismo, a pesar de que Canet sigue estando vivo, tanto en el campeonato, por supuesto, como Manu es el más fuerte, es el Mark de Moto2 y la cosa interesante, es solo un comentario, es que en las 3 categorías solo quedan 3 de los top 10 de cada categoría, solo quedan 3 pilotos que han puntuado en todas las carreras y son precisamente en Moto2 y son Canet, Baltus, Ramírez. Todo el resto, MotoGP, Moto2, ya como mínimo tienen un 0. Solo llevamos 6 carreras, ¿eh? Quedan 3 puntuando. Imagínate, no va a quedar ni el Papus puntuando. ¿Y cómo visteis a Canet? Porque salía desde la segunda fila en la 5ª posición, pero de nuevo volvió a perder muchas posiciones. Y me dio la sensación que de nuevo volvió a salvar un fin de semana que parecía muy complicado, ¿no? Remontó bastante en carrera y se llevó pues de nuevo ese podio. Por lo tanto, tampoco... O sea, Manu González va cogiendo aire en el campeonato, pero lo va marcando. Tampoco está tan lejos. O sea que, bueno, al final va tirando para adelante y aprovechando un poco también pues la cierta irregularidad que se está viendo en el resto, ¿no? Dixon empezó muy fuerte, ahora de golpe parece que desaparece un poquito pero se están distanciando. Sí, Canet está haciendo realmente bien, pero la sensación es que el que domina, sí, el que va, digamos, está siempre en entrenos, no tiene que hacer remontadas, no tiene que hacer cosas, es Manu, que al final esto te da una tranquilidad de decir, bueno, vosotros aquí os pelearéis. Tal como están las motos, con los Pirelli los conozco menos, pero las remontadas son terribles para los neumáticos. Muchas veces vemos que hay gente que hace una remontada y cuando llega ya se ha acabado el neumático y ya no te queda nada más. Esto es terrible. En cambio, si tú estás constante y vas primero y vas tranquilo y no tienes que forzar porque no tienes que hacer nada extra, esto es una ayuda y parece ahora que por lo que se ve, Manu es el que lo tiene controlado. Lo que dice él, sí que hay una cosa, que desde Jerez trajeron el SCX, que es el extra blando de Pirelli, y no a todo el mundo le ha sentado bien. De hecho, yo diría que hay un 40% de la parrilla que todavía no le está sentando bien el sacarle el jugo a ese neumático. No están siendo capaces, por un tema puesto a punto, pilotaje, no entro. Pero ha sido el único cambio que ha hecho que Manu haya marcado, si cabe, más diferencias, porque Canet, como muy bien has dicho tú, lo acaba salvando, ya lleva 2 carreras pero es que Manu sale el primer libre y ya es pum pum. Y el único inconveniente, un problema técnico electrónico que tuvieron que cambiar, como pasa siempre, todo para asegurarse que si el shifter, la centralita, todo para el resto, dominio total de Manu sin contemplaciones.
La primera, Bosco Oscuro, la de Dixon en 5ª posición. También este fin de semana estuvieron un poquito rezagados. Diego Moreira, ¿cómo lo viste? Porque al final daba la sensación que Canet se iba a escapar, pero se quedó pegado a él. No, Diego, la verdad que yo creo que es un pilotazo. Es de los pilotos que en general he visto que tiene más talento encima de cualquier tipo de moto. Y yo creo que lo está haciendo muy bien y va a llegar a estar delante, seguro. Tarde o temprano va a estar ahí luchando por ganar. Más un tema de gestión de gomas, igual en el caso de Diego, ¿no? Que este fin de semana creo que ha dado un pasito adelante, pero normalmente empieza súper explosivo y acaba penalizando un poco en ese sentido. Como dice Ramón, las Pirelli, yo he corrido con todas las marcas al final, y las Pirelli tienen un comportamiento más blando, que da mucha seguridad a un piloto porque tiene un riesgo inferior a la hora de hacerse daño, ¿vale? Pero como carcasas y como estructura dura, Michelin y Bridgestone eran mucho más rígidas y el consumo era mucho más noble, ¿vale? Si las calentabas bien, si usabas bien las temperaturas. El Pirelli es un neumático que si le aprietas demasiado, si le pides mucho inicialmente, luego sufres, porque es un neumático más blando y su comportamiento hace que la moto, pues si le quieres pedir más, te va en contra, ¿vale? Entonces yo creo que Manu lo que tiene es muy bien leído de su carrera deportiva, los Pirelli, y tiene una capacidad de conectar con este neumático y de que le hable y que le permita pues con su talento y su manera de conducir sacar el jugo, ¿no? Canet, pues vemos que hay carreras que está mucho más pilotórico y bien, y en otras pues que sufre más, y yo creo que también él encuentra, como las Bosco Oscuro, en el Pirelli hoy una inestabilidad, que un día va perfecto, muy bien, y el otro pues conduzco igual, hago lo mismo, mi manera de conducir es la misma, y en esa pista, por el asfalto o lo que sea, pues el neumático se comporta diferente, y yo creo que todavía falta un poquito para que se asiente bien el tema de Pirelli y que todo el mundo le pueda leer, como dice Ricard, ¿no? Sí, el tema de Bosco Oscuro también es un poco curioso porque parece ser que la moto es más crítica, la moto ha mejorado pero es más crítica, y vemos que hay circuitos que están todos delante y circuitos que están sufriendo, así como el año pasado estaban los buenos, digamos, los punteros de Bosco Oscuro estaban siempre allí. Este año vemos diferencias, vemos que hay circuitos que dices, no, están todos allí. Dixon cambió de moto y parecía que era la solución de su vida, y ahora hay carreras que está sufriendo. Normalmente cuando las motos las haces más críticas, digamos, más específicas para unas condiciones, van bien para esas condiciones, pero van peor para las otras. Que al final es la ventaja que tienes con una moto equilibrada, una moto que vaya bien siempre, es una ventaja terrible. Aquí ahora, entre los Pirelli y el chasis, ostras, hay carreras que dices... La llanta delantera también. Sí, o sea, no. Pequeñas cositas que hacen un todo. Y ahora mismo, pues ya te digo, entre ese neumático que han traído desde Jerez y aquí, la llanta delantera que a algunos no les ha sentado del todo bien, y 4 cositas más, pues eso, eres 4 décimas más lento y estás el 22. Y dices, madre mía, es que es lo que hay. Esta categoría se ha vuelto insufrible mentalmente, porque la gente pasa de un extremo al otro, ¿sabes? Un día adelante, un día están... Hay gente que hace 2 días estaba, ahora mismo, Dani Holgado, por ejemplo, que era el otro día no puntuó, por decirte un ejemplo. Entonces, ser estable, decías Moreira, todas las carreras de las 6 que ha acabado, top 5, pero ha hecho 2 ceros, que junto a Vietti son los que más ceros han hecho, 6 carreras, 2 ceros, pero el tío top 5 siempre. Ahora, claro, si no puntúas en 2, entonces el desastre o el éxito es una línea muy, muy delgada. Como siempre hacemos mención también a los rookies. En esta ocasión el más rápido ha sido Iván Ortolá, que terminó 9º. Tenemos a David Alonso, 11º, que tuvo que hacer una long lap penalty que arrastraba de Jerez. Y lo que comentas en esta ocasión, pues Dani Holgado fue 16º y Colin Baker, que tuvo accidente al principio de carrera. O sea que, bueno... También quería hacer una mención a Sergio García, por cierto, aunque no estamos hablando de rookies, pero verlo ya puntuar ha sido como un alivio, teniendo en cuenta cómo ha empezado tarde por la lesión, pero con muchos contratiempos. O sea que veremos ahora si esto sirve para que vaya Sergio recuperando un poco el estado de forma. ¿Cómo lo has visto? A mí me da esperanzas. No, bien, porque realmente no era...
no era digerible, ¿no? Que un piloto de su nivel, que el año pasado se peleaba por el Mundial, estuviera casi el penúltimo, el último. Entonces ahora se está estabilizando, normalizando la situación dentro de la locura que, insisto, siempre es Moto2, porque es muy difícil en Moto2 mantener la estabilidad. Por eso lo que hace Manu, Canet y Dixon, que dentro de los errores, pues Dixon ha cometido tan solo uno, pero Manu uno y Canet ninguno de errores. Ser estable, ser regular en esta categoría es brutal. O sea, por eso estos tres hay que destacarlos por encima del resto. Y hablando de regularidad, en Moto3 también el único que quedaba, que era Piqueras, que había conseguido puntuar en todas las carreras, pues en esta ocasión se fue al suelo, y esto le dio también bastante alas a José Antonio Rueda, ¿no? Que estaban muy parejos en cuanto a puntos en el campeonato y que se llevó la victoria, por cierto, in extremis. ¿Visteis ese final? Pero muy extremis, ¿no? Con lacito con y todo, toque al final, digo... Bueno, era una maniobra bastante cantada, porque si os fijasteis, en esa curva había por 2 veces David Muñoz metido un hachazo a Rueda cuando le había adelantado Rueda en las S anteriores. Por lo tanto, ahí se sentía seguro o se sentía convencido David, pero bueno, está claro que entró pasado, porque incluso estuvo a punto de caerse David y llevarse al otro puesto. Yo creo que la sanción es justa, más que nada porque le quitó la victoria merecidísima a Kelso, que hizo un trabajazo toda la carrera. Lideró toda. Todo impresionante. Y eso, pues, en definitiva, merecía una sanción. Creo que fue justa colocarlo tercero y dejar que, bueno, se encontró la victoria también por inteligencia Rueda, porque yo creo que no hubiera intentado nada más Rueda, no podía ya. ¡Pam! Ganador, y creo que esa sanción es correcta. Hay gente que querrá más, gente que menos, pero también es verdad que hay que entender que es última vuelta, última curva. El tío lo vio, lo probó, pero estaba claro que entró pasadísimo y se llevó puesto al otro. Y menos mal que no se cayeron los dos, que hubiera sido lo fácil. Calla. Ya, fue muy interesante esa pelea de los tres. Al final pensaba, mira, Rueda te diría que era el que un poco podía sacar la calculadora, ¿no? Teniendo en cuenta, vale, Piqueras iba a hacerlo. Sí, Piqueras estaba en el suelo, él está líder, no estaba siendo su fin de semana, de hecho había salido octavo en parrilla. Digo, Kelso está buscando su primera victoria, David Muñoz también, porque lleva toda esta sondadura en Moto3 partiendo como uno de los favoritos, pero es verdad que todavía esa victoria no la ha conseguido. Digo, pero también le sumas el hecho de que David Muñoz tiene la lupa encima, ¿no? Que ha sido, bueno, reincidente en el tema de toques. Digo, no sé hasta qué punto, va a ser prudente, se va a arriesgar. Y bueno, al final, pues eso, hubo ese susto a última hora que permitió que Rueda pues se hiciera con la victoria, ¿no? En esa curva doble a última hora. Pero tenía mucha curiosidad por ver ese último sector aquí en Le Mans. ¿Os esperabais, no, el ataque por eso? Bueno, yo tenía mis dudas. En Moto3 sí. Yo sí, ¿no? Y más lo que has dicho, que ya lo probó con Rueda claro, 2 veces. Es que le salió bien 2 veces en esa curva con Rueda. 2. Pero con la carrera que hizo Kelso debe dar mucha rabia, ¿eh? Mucha. Ya. Mucha. Sí, a mí me daría mucha rabia. Estuvo prudente en las declaraciones. Y aparte que puede ser tu primera victoria. Estuvo maduro en las declaraciones de Kelso, porque se mordió la lengua, evidentemente, pero ya tiene, no diré una edad, pero es un experto y el tío estuvo bien, no entró al trapo, pero claro que le dolió, y mucho. Y además que fue una carrera complicada, porque sí que es verdad que se fue secando y más o menos a partir de la mitad ya estaba bastante seco, pero empezaron que la pista estaba fuera del carril de la trayectoria, estaba bastante mojado, tuvieron que ser muy prudentes. Hubo al principio todo un poco de confusión, ¿no? Sobre si podía llover o no. O sea que al final esto es tensión extra que tuvieron que gestionar ellos. Y al principio de carrera estaba el trenecito que duraba, era prácticamente toda la parrilla, ¿no? O sea, fueron bastante cautos cuando estaba la pista parcheada. No tiraba. El que abría pista, el que abría camino, como es normal, no estaba girando en tiempos. Pero ojo que acabaron en los 40, que son sí. que se cargaron el récord. En la vuelta 12, creo, más o menos. Por lo tanto, el ritmo al final de 2 cuartos en adelante fue rápido y fue bonito. Y bueno, al final otro como es Carpe, que es el rookie, que de momento está siendo el mejor en este sentido, creo que hizo una buena carrera.
Y no podemos dejar de comentar, que creo que lo merece, que Máximo Quiles, su segunda carrera, segunda pole, poca broma con eso. O sea, eso es de tío extraordinario, porque llegar a Le Mans, donde yo no sé si con la Rookies había corrido o no, tengo mis dudas. Antaño se corría el Junior GP en Le Mans, pero ya hace creo que 3 temporadas que no se corre, 4, creo. o 4. La Rookies, yo no sé si había corrido o no en Le Mans, pero lo que sí sé es que voló y que no es fácil. Igual que digo que el otro Pini, que es otra figura que estos van a dar que hablar. Luego en carrera no les salió, pero hay que destacar que llegar y de 2 carreras que sales a hacer 2 poles, una... Pero mira, en Austin tampoco lo conocía, y fíjate, ¿no? En el cual y la vuelta que se sacó. Por eso te digo que es impresionante la velocidad que tiene, y bueno, por algo será que lo ha fichado Marc Márquez ahí de representación. Estuvo guapo porque el cachorro de Márquez y el cachorro de Alzamora, primero y segundo, los dos rookies, los dos de 17 años. De morbo, ahí hay un poco de morbo. La situación fue curiosa, pero es verdad que están teniendo un protagonismo los rookies importante, y con Carpe también, que además tiene una sintonía con su compañero de equipo que le ayuda mucho. Bueno, es que con Rueda es difícil llevarse mal, es un tío, ya, un trocito de ¿sabes? pan. Pero sí que es verdad que, fíjate, llega Carpe, llega gente que dices, vaya rookies que han llegado, y luego te llega este que ha llegado a última hora por lo de la edad, Quiles, Pini, y es que parece que los demás... Una cosa es llegar y la otra es mantenerse. Y la otra es confirmar, porque si en 2, máximo 3 años tú no llegas a Moto 3 y ganas, luego te se puede hacer bola. Y ya luego cuando llegas, aunque ganes en Moto 3, llegas a Moto 2, no digo nombres, pero todos los tenemos, en Moto 2 para mí es donde está el filtro, el de verdad. Y ahí es donde veremos, pero sí que hay tíos que tienen un talento extraordinario. Porque lo que ha hecho Quiles... La ventaja que tiene en Moto 3 es que del Junior GP a Moto 3 las motos cambian muy poco. Poquísimo. Poquísimo. Al final sí, es una Moto 3 de un año anterior y con algunas diferencias en electrónica, pero cambia muy poco. En cambio, de Moto 3 a Moto 2 ya es un mundo, y de Moto 2 a Moto GP ya hay 30.000 cosas más. Pero el trabajo que está haciendo el Junior yo creo que es importantísimo, porque al final, lo que dices tú, Carpe, Pini, Quiles, todos vienen de allí. Todos vienen de allí. Y la Rookie es una categoría que tú conoces bien, ¿eh? Porque aquí el amigo lo relacionas con el enduro, pero también ha pasado por ahí. Sí. La Rookies Cup, ¿no? Yo creo que esa también es una gran escuela para subir. Al final muchos también salen de allí, que están arriba. Jorge Martín salió de allí, Joan Mir también, bueno, muchísimos. Sí, es verdad. Y Zarco es el que ganó la primera temporada. Jornadas de 2 tiempos. Pedro Acosta también, no sé, muchísimos. Aún se hacía con las metras. Yo pillé el último año 2 tiempos. Con las metras todavía. Josep, con KTM. Las pruebas de acceso. Sí, las metras aquí. GP 125. Pero las motos que corremos... Yo lo recuerdo que era... Ahora está fuerte como un roble, pero era así, pequeñito, finito, cuando corría. Y aparte era muy bajito yo. Sí. Yo llegaba, no sé si 15 o 20 kilos de lastre. Pues no pesaba nada. Me ha pasado igual que con Carlos Alcaraz, que lo conocí de 14, 15 años, que era un medio taco así y tal, y ahora es un muro de hombre, porque físicamente os ponéis por preparación, no solo porque crecen, la preparación física, lo que decíamos, se ponen como mulos. O sea... Sí, bueno, lo que está claro es que funcionan estas categorías de base. ¿Queréis hacer algún apunte más? Que siga la fiesta, que tengamos más como la del otro día. ¿Quién decía que era aburrido MotoGP este año? Para flipar, ¿eh? Hemos visto como una serie entera. Yo suelo decir que ahora viene quizá uno de mis circuitos junto a Mugello preferido, que es Silverstone. Parece una pasada de circuito. Y donde pasan cosas también ahí. También pasan, y también llueve mucho. Pero espero que entre estas dos que vienen, que son precisamente estas, Silverstone y Mugello, 2 circuitazos, también podamos ver un espectáculo, y que venga también ya pronto, no será ya, pero que Jorge Martín también tengamos la suerte que con esas ventajas también llegue preparado para poder estar. Silverstone es el buen banco de pruebas para los rookies. El que allí sea capaz de llegar nuevo allí y hacerlo bien, ese vale, porque hay absolutamente de todo, larguísimo, un circuito asfalto muy bueno,
que hay que saber, hay que tener manitas y hay que conocerlo. Ya te digo, y uno que llega nuevo allí, si te vas a Sachsenring, lo aprendes en media horita. Te vas a Inglaterra... Es que es muy ancho, muy rápido. Con una Moto 3, eso sí, ese es 70% full. Pero con Moto 2 y MotoGP, poca broma. Pues bueno, tenemos también muchos temas pendientes seguros para analizar la próxima carrera en Silverstone, como decís, una pista muy, muy interesante. Y a ver si seguimos en esta misma línea o tenemos un gran premio un poco más tranquilo, pero bueno, lo analizaremos todo aquí. Gracias, Ricard, Rubén y Ramón. Y a ti, Josep, te deseamos toda la suerte del mundo esta temporada, que te recuperes bien y te esperamos otro día. Pero no solo cuando estés lesionado, ¿eh? Sí. Hombre, la verdad que me ha tocado una buena, ¿eh? Ayer estaba y dije, bueno, mañana será y un placer escuchar a ellos también, que son profesionales y da gusto. Sí, porque es de aquellas carreras que dices, necesito verla en fascículos, porque han pasado tantas cosas que a veces era difícil de entender. Sí, totalmente. Pues eso, un placer, como veis, siempre rodeados de los mejores. Recordad que esta tertulia estará colgada en las plataformas de DAZN en 48 horas, el jueves, y no faltéis para la cita de Silverstone.